Ángela Aguilar se llevó la mayor hostia de realidad de su vida aquella noche repudiada por su propia sangre, y fue entonces cuando le cayó la ficha de golpe. Completamente sola en la habitación de un hotel de lujo en Monterrey, mirando la pantalla del móvil sin recibir ni un triste WhatsApp, la estrella que reventaba estadios lloraba en silencio consciente de que la bronca en aquella cena de Navidad no fue un simple roce, sino el punto y final. Leonardo se levantó de la mesa harto de morderse la lengua y le cantó las 40 soltándole verdades como puños que nadie había tenido las narices de decirle a la cara. Por si fuera poco, semanas después, Emiliano destapó la caja de los truenos sacando a la luz movimientos de pasta muy turbios que no había por dónde cogerlos. Pepe Aguilar, el patriarca, optó por un silencio sepulcral, una indiferencia que dolió muchísimo más que si le hubiera pegado 4 gritos. Y cuando Anelis la miró con esa decepción profunda al enterarse de la jugada sucia, con los contratos de Leonardo, algo se rompió para siempre en ese clan que todo México pensaba que era una piña indestructible. Para comprender realmente cómo la niña bonita de la industria acabó caminando más sola que la una por la vida. Tenemos que rebobinar la cinta hasta el instante preciso en que la fama y el ego le ganaron la batalla a los lazos de sangre. Todo el asunto empezó a oler mal cuando Ángela regresó de aquella gira europea en primavera. Se plantó en la finca de Zacatecas con 3 maletones de marca y unos aires de grandeza que su hermano Leonardo caló al instante. Porque hay movidas que un hermano huele a kilómetros sin necesidad de que nadie abra la boca. Y Leonardo vio en los ojos de su hermana pequeña algo que le dejó helado el corazón, una soberbia desmedida. Exactamente esa misma arrogancia contra la que los abuelos Antonio y Flor habían luchado toda su santa vida. Ellos les enseñaron que el aplauso es prestado y efímero, pero a Ángela se le habían borrado esas lecciones o quizá decidió que esas reglas eran para los mortales, no para ella. Se creía especial, convencida de que su luz brillaba con mucha más intensidad que la de cualquier otro miembro de la familia. Leonardo tiene grabada a fuego esa tarde de mayo sentados los dos en el estudio de grabación que Pepe tiene montado en el rancho. Él le estaba enseñando unos temas nuevos, canciones que se había currado durante meses, dejándose la piel y el alma en cada estrofa. Ángela se puso los cascos y escuchó las pistas asintiendo con la cabeza de forma mecánica como quien oye llover. Pero mantenía una expresión en la cara que lo decía todo. Parecía que le estaba perdonando la vida a su hermano solo por prestarle 5 minutos de atención. Cuando la música paró, lo que salió de su boca fue como si le clavaran una navaja trapera directamente en el pecho a Leonardo. Están pasables, supongo, pero no sé si esto va a cuajar en el mercado de hoy. La peña quiere otra cosa, buscan algo más potente. No sé, algo más rollo lo que hago yo, le soltó con todo el descaro mientras chequeaba sus notificaciones en el móvil sin dignarse a mirarle a los ojos ni un segundo. A Leonardo se le hizo un nudo en la garganta del tamaño de un puño, pero se tragó el orgullo y las palabras que estaba a punto de escupir. Porque en ese instante se negaba a creer que su propia hermana, con la que había compartido tablas y escenarios desde que eran unos críos, con la que había grabado aquel primer disco cuando apenas levantaban 2 palmos del suelo, fuera capaz de soltarle semejante barbaridad. Intentó autoengañarse pensando que sería el agotamiento de la gira, el jet lag, o cualquier excusa barata antes que admitir que su hermana le miraba por encima del hombro como si fuera inferior. Pero aquello solo fue la punta del iceberg. La movida gorda vendría después con el contrato del Hollywood Bowl. Eso fue la gota que colmó el vaso. Pepe se había movido para conseguir que los 3 hijos, él, Leonardo y Ángela, actuaran juntos en ese templo sagrado de la música en Los Ángeles. El mismo sitio mítico donde el abuelo Antonio Aguilar había hecho historia hacía décadas, un lugar con un peso emocional brutal. Se suponía que era una fiesta familiar, un homenaje para celebrar el legado y el apellido Aguilar por todo lo alto.
Los contratos se firmaron dejando clarísimo que los tres tendrían los mismos minutos en escena, el mismo tamaño en el cartel y el mismo trato de estrellas. Leonardo se enteró de rebote porque su representante le llamó flipando en colores preguntándole si estaba al tanto de que el contrato se había modificado a sus espaldas. Resulta que Ángela, con toda la frialdad del mundo, había llamado a los organizadores usando el nombre de su padre para exigir cambios que la colocaran a ella como la única protagonista, relegando a Leonardo casi a telonero y recortando su tiempo a la mitad. Y cuando él fue a pedirle explicaciones, se quedó de piedra. La respuesta de su hermana te dejaba la sangre helada. A ver, Leo, es que la gente paga la entrada para verme a mí. No te lo tomes a pecho, pero el negocio es así. Yo tengo millones de seguidores, lo mío suena en todas partes y mis vídeos lo petan más. Los promotores necesitan vender tickets y las cosas como son mi nombre tira mucho más del carro que el tuyo. Se lo soltó con una sonrisita que pretendía ser simpática, pero que a Leonardo le pareció la cosa más cruel y despiadada que había visto en su vida. Y ahí fue cuando Leonardo Aguilar, el chico que siempre había sido un trozo de pan, el tranquilo que huía de los líos, estalló como una olla a presión. ¿Sabes qué es lo más penoso de todo esto, Ángela? Que te has creído tu propia película. ¿Piensas que por tener una legión de fans en Instagram eres mejor persona o mejor artista que los demás? Papá y mamá nos criaron para ser una piña. Pero tú parece que te pasaste eso por el forro en cuanto viste tu nombre en luces de neón, le respondió Leonardo sin cortarse un pelo. Y por primera vez en años la voz le temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba acumulando demasiado tiempo. Ángela le miró como si le hubiera salido una segunda cabeza, alucinando con que su hermano, al que siempre había tomado por un tipo dócil y manejable, tuviera las agallas de hablarle en ese tono. Pero lejos de hacer examen de conciencia, su reacción fue peor. Lejos de mostrar un ápice de arrepentimiento o de intentar ponerse en la piel de su hermano para comprender el daño que estaba infligiendo la reacción de Ángela, fue echar más leña al fuego con una actitud hiriente, soltó una carcajada en su cara. «Venga ya, Leonardo, no seas tan peliculero ni montes un drama. Mira, si te hace ilusión te dejo que cantes 15 minutos más. ¿Te vale así?», le soltó con un retintín que destilaba una soberbia y una condescendencia insoportables. Aquel preciso instante fue la gota que colmó el vaso para el joven. Leonardo comprendió de golpe que su paciencia se había agotado y que aquella situación no tenía vuelta de hoja. Sin mediar palabra, dio media vuelta, se largó del estudio, hecho una furia, y esa misma noche decidió levantar el teléfono para darle el toque a su padre y cantarle las 40 sobre lo ocurrido. Pepe Aguilar escuchó el relato manteniendo un silencio sepulcral y cuando Leonardo finalizó su descargo, la única sentencia que salió de la boca del patriarca fue un escueto: «No te preocupes, ya ajustaré cuentas con tu hermana». Sin embargo, aquella charla paterno-filial nunca llegó a producirse en los términos que Leonardo aguardaba, puesto que Ángela poseía una habilidad innata para camelarse a su padre y darle la vuelta a la tortilla. Sabía perfectamente cómo envolverle en su red de argumentos, haciéndole comulgar con ruedas de molino para convencerle de que todo era un malentendido, que Leonardo sacaba las cosas de quicio y que ella solo miraba por el bien del clan. Entretanto, desde su residencia en Tijuana, Emiliano Aguilar contemplaba el espectáculo familiar con unos sentimientos encontrados, una mezcla extraña de pesadumbre y una pizca de amarga satisfacción. Emiliano, el primogénito de Pepe, aquel que había sido tratado como la oveja negra y apartado del núcleo familiar tras sus líos con la justicia, el mismo que llevaba años picando piedra para reconciliarse con su progenitor. Él, que lo había intentado todo sin éxito, veía ahora cómo su media hermana tropezaba con la misma piedra, repitiendo esos patrones de egoísmo y altivez que a la larga también le habían costado a él su puesto en la familia. Pero lo que nadie sospechaba era que Emiliano se guardaba un as en la manga, una información privilegiada que el resto de los Aguilar ignoraba por completo y que podría cambiar las tornas del juego.
Se trataba de datos sensibles relacionados con el dinero, con decisiones financieras muy cuestionables que Ángela había ejecutado a espaldas de todos los suyos. Una bomba de relojería que en el momento en que saliese a la luz pública terminaría por dinamitar la poca credibilidad y confianza que la joven aún conservaba entre los miembros del clan Aguilar. Resulta que Emiliano, pese a estar desplazado y mantener las distancias con la familia, seguía teniendo hilos que mover y conservaba el contacto con ciertos miembros del equipo de gestión de Pepe. Esas gargantas profundas le habían filtrado detalles, pequeñas piezas de un rompecabezas que Emiliano fue uniendo meticulosamente hasta que la imagen completa se volvió cristalina y absolutamente devastadora. La realidad era que Ángela había estado realizando desvíos de capital desde las cuentas corporativas de la familia sin contar con la autorización pertinente ni el beneplácito de nadie. Y no estamos hablando precisamente de calderilla o gastos menores, sino de sumas considerables que hacían saltar todas las alarmas contables. Nos referimos a inversiones que la joven había puesto a su propio nombre, propiedades adquiridas sin consultar a la junta familiar y contratos firmados con letra pequeña. Acuerdos en los que ella barría para casa beneficiándose exclusivamente, cuando en teoría esos negocios estaban diseñados para engrosar el patrimonio de toda la familia Aguilar. Emiliano lo tenía todo atado. Y bien atado, custodiaba los documentos, los recibos y los justificantes de las transferencias bancarias, todo impreso y archivado en una carpeta que había titulado de forma muy elocuente como La verdad de Ángela. Durante meses se debatió en un profundo dilema moral sobre si debía tirar de la manta y revelar toda la porquería o mantenerse con la boca cerrada. Porque a pesar de los pesares, a pesar de los años de silencio con su padre y del dolor que suponía sentirse excluido de la dinastía, Emiliano no quería ser el verdugo que pusiera el último clavo en el ataúd de la unidad familiar. No obstante, lo que aconteció durante el cumpleaños de Annelies marcaría un punto de inflexión definitivo en esta historia. Corría el mes de noviembre y la matriarca Annelies Álvarez celebraba su vuelta al sol. Pepe se había encargado de organizar una velada íntima en el rancho, una cena en petit comité, lejos de los focos, sin cámaras, rondando y sin la presión de las redes sociales. El plan era que solo estuvieran ellos compartiendo una noche consagrada a homenajear a la mujer que había sido el pilar fundamental para mantener unida a la familia durante casi 30 años de matrimonio. Leonardo estaba presente, por supuesto, aunque la tensión con Ángela se podía cortar con un cuchillo, y ambos se evitaban apenas cruzando palabra en toda la velada. También había acudido Antonio Aguilar Jr., el tío Toño que se había desplazado desde Ciudad de México junto a su familia para no perderse la celebración. Annelies, la hermana mayor, esa que optó por una vida discreta lejos del circo mediático, permanecía sentada junto a su madre, apretándole la mano con ese cariño genuino que solo una hija sabe transmitir. Por su parte, Ángela hizo acto de presencia con un retraso considerable, apareciendo casi una hora después de que todos los comensales ya estuvieran ubicados en la mesa. Llegó del brazo de Cristian Nodal, su marido, y ambos desprendían esa energía propia de quienes vienen de fiesta todavía impecables, con el maquillaje intacto y esas sonrisas de escaparate típicas de Instagram. Annelies madre no pronunció queja alguna, pero todos los presentes notaron cómo su sonrisa se apagaba ligeramente y sus ojos se empañaban un instante antes de recuperar el tipo. Para una madre no hay trago más amargo que comprobar que tu propia hija no te pone en primer lugar, ni siquiera el día de tu cumpleaños, haciéndote de menos frente a todos. Perdón, ¿es que hemos pillado un atasco monumental?, mintió Ángela con total descaro mientras tomaba asiento como si nada. Sin embargo, aquella excusa no colaba. Todos sabían de sobra que el tráfico en la carretera entre Guadalajara y el rancho no justificaba ni por asomo semejante demora. Lo que sucedió a continuación fue un giro de guión que nadie se veía venir en una noche tan señalada. Pepe, que había permanecido callado durante toda la velada, evitando sacar los trapos sucios sobre los rumores que le llegaban del comportamiento de su hija, decidió que ya era suficiente y tomó la palabra.
Y cuando Pepe Aguilar decide hablar con esa voz grave, profunda y pausada que le caracteriza todo el mundo, presta atención y calla. Ángela, tu madre celebra su cumpleaños una sola vez al año, una única vez. Y tú no has tenido la decencia de llegar a tu hora. ¿Eres consciente del mensaje que estás enviando con esto? Soltó Pepe sin necesidad de levantar la voz, pero utilizando un tono tan gélido y firme que congeló el ambiente del comedor al instante. Ángela le miró totalmente descolocada, pues no estaba acostumbrada a que su padre le cantase las 40 de esa manera, y mucho menos delante de toda la parentela. Y en lugar de bajar la cabeza a reconocer su falta y pedirle disculpas a su madre, Ángela cometió el peor error posible en esa situación, una huida hacia adelante. Se defendió con una arrogancia pasmosa replicando: «Papá, de verdad que había un tráfico horrible. Y además vengo de una entrevista vital para la revista Billboard». Ángela se quedó totalmente a cuadros con la cara desencajada, pues jamás se habría imaginado que su padre tuviera las agallas de cantarle las 40 de esa manera, y mucho menos con toda la familia delante, observando la escena como si fuera una película. Y lejos de bajar la cabeza, asumir su culpa y pedirle perdón a su madre, como Dios manda, la chica decidió echar más leña al fuego y cometió el error más garrafal que podía haber cometido en aquella situación tan tensa. Se puso a la defensiva con esos aires de grandeza que tanto le recriminaban últimamente y soltó con soberbia: «Papá, venga, ya que había un atasco monumental en la carretera. Aparte, vengo de una entrevista vital para la revista Billboard, no estaba de fiesta. No te creas que he estado de juerga ni tirando la casa por la ventana para nada. He estado dejándome la piel currando, haciendo que la marca Aguilar suba como la espuma». «Daba por hecho que tú mejor que nadie lo pillarías al vuelo», respondió Ángela con esa altivez que gasta últimamente. Pero la forma en que pronunció la marca Aguilar, como si fuese su cortijo privado que ella solita ha levantado, ladrillo a ladrillo, provocó que a Leonardo se le escapase una risa cargada de bilis seca y amarga, que retumbó en todo el salón. «La marca Aguilar. ¿Pero tú te estás escuchando? ¿Tienes las santas narices de soltar eso después de todo lo que papá y mamá han sudado para colocarnos en el pedestal donde estamos?», le espetó Leonardo, incapaz de morderse la lengua. Y ahí se abrió la veda, ya no había dique que contuviera la marea, porque el chaval llevaba meses tragando quina y guardando un silencio sepulcral. Había aguantado carros y carretas, los feos, los desplantes, todas esas veces que su hermana lo había tratado como un cero a la izquierda, haciéndole sentir pequeñito. Pero esa noche, en pleno cumpleaños de su madre y con el clan al completo sentado a la mesa, decidió que hasta aquí habíamos llegado y que no se callaba ni una más. «Que te enteres de una vez, Ángela, tú no has levantado la marca Aguilar. Tú aterrizaste en ella, naciste con el apellido ya bordado en oro, con la alfombra roja desplegada y todas las puertas abiertas de par en par». El abuelo Antonio y la abuela Flor se dejaron la vida literalmente, se deslomaron currando para forjar este imperio que tú disfrutas. ¿Y papá? Papá lleva toda su existencia desviviéndose para mantener la llama viva para que esto no se hunda. Y tú vas por ahí con esos aires como si todo fuese mérito tuyo, como si esa legión de seguidores te adorase por tu arte y no porque llevas el apellido con más solera de la música mexicana, sentenció Leonardo sin filtro. Cada palabra que salía de su boca era un latigazo subiendo de intensidad, mientras Ángela se quedaba blanca como la cera, perdiendo el color por momentos. Cristian Nodal hizo amago de meter baza para defenderla, pero Pepe lo fulminó con una sola mirada que decía: «Quieto ahí», porque aquello era un asunto de sangre entre hermanos y había que purgar la herida aunque escociera horrores. Sin embargo, el golpe de gracia, lo que verdaderamente dejó a Ángela hecha trizas, fue lo que Leonardo soltó a continuación. Fue el momento exacto en que le cayó la ficha, comprendiendo quizá por primera vez que se había pasado 3 pueblos y cruzado líneas rojas sin billete de vuelta. ¿Y sabes qué es lo que me da más pena de todo esto, Ángela?
Que el día de mañana, cuando te haga falta esta familia, cuando el público se aburra de tus gracias, cuando se apaguen los focos y ya no seas la niña mona que canta bien, sino una más del montón peleando por no caer en el olvido. Vas a girar la cabeza buscándonos y sorpresa, ya no estaremos. Porque nos has tratado como si fuésemos tu servicio doméstico, como si nos perdonases la vida dejándonos orbitar alrededor de tu supuesta grandeza. Y ojo que yo te perdono, Ángela, de corazón te lo digo. Te perdono de verdad, pero que te quede claro, no pienso consentir ni una vez más que me pises como lo has hecho hasta ahora. Se acabó la función, remató Leonardo y se levantó de la mesa con un portazo emocional. Anneliz, su hermana mayor, no dudó y salió tras él. Antonio Aguilar Jr. le plantó la mano en el hombro a Leonardo, un gesto que valía más que 1000 palabras, mientras Ángela se quedaba allí petrificada, con los ojos anegados en lágrimas, que se negaba a soltar porque llorar sería darle la razón al hermano. Anneliz, la madre, permaneció en un silencio atronador, sin decir «esta boca es mía». Simplemente clavó la vista en su hija pequeña con un semblante que Ángela jamás había visto en su vida. Era decepción, una decepción cruda y profunda que calaba hasta los huesos. Pepe, incapaz de aguantar el ambiente, se levantó y se marchó directo al jardín. Tenía demasiada plancha, cosas que rumiar y decisiones gordas que tomar sobre el futuro de la familia y cómo gestionar este circo que se les había ido completamente de las manos. Esa noche fue un punto de inflexión y Ángela tuvo que dormir en una de las habitaciones de invitados del rancho como una extraña. Porque su propio dormitorio, su refugio de toda la vida, de repente se le antojaba un sitio hostil donde ya no pintaba nada. Los días posteriores a aquella cena fatal transcurrieron bajo un silencio de tumba en el seno de los Aguilar. Leonardo puso pies en polvorosa y se volvió a Los Ángeles dando orden estricta a su representante de dar carpetazo a cualquier proyecto que implicase currar codo con su hermana. Anneliz, la mayor, llamaba a su madre a diario religiosamente, pero hacía malabares para no nombrar a la bicha, evitando el tema de Ángela a toda costa. Y Pepe, el patriarca del clan, se había atrincherado en su estudio de grabación pariendo canciones que seguramente nadie escuchará jamás, intentando canalizar a través de las notas el dolor insoportable de ver cómo su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero ojo que había un tercer actor observando la jugada desde la barrera con lupa: Emiliano Aguilar. Y lo que Emiliano estaba a punto de destapar iba a hacer que el numerito de la cena pareciese un juego de niños comparado con la tragedia que se avecinaba. Porque el chaval había decidido que ya bastaba de paños calientes y que toda la verdad tenía que salir a flote, caiga quien caiga. Que la familia se enterase con pelos y señales de qué narices había estado haciendo Ángela con la pasta, con los contratos y con ese legado que tanto había costado levantar. El primer objetivo de Emiliano fue contactar con Leonardo sin rodeos. Le envió un directo por Instagram seco y al pie: «Hermano, tenemos que hablar. Tengo información sobre Ángela que te va a interesar y mucho». Leonardo dudó si contestar o pasar olímpicamente. Llevaban años siendo dos extraños prácticamente. El muro que su padre había levantado entre Emiliano y el resto del clan tras sus líos legales había creado una brecha que parecía insalvable, un abismo en toda regla. Pero había algo en ese mensaje, un tufillo a urgencia, en las palabras de Emiliano, que hizo que Leonardo picara el anzuelo y respondiera. Quedaron en una cafetería discreta de Tijuana, lejos de los flashes donde ningún curioso pudiera reconocerles ni sacarles la foto de rigor. Emiliano apareció con una mochila y sacó un tocho de carpeta repleta de papeles que daba miedo verla. Leonardo empezó a hojear aquello en silencio y con cada página que pasaba se le iba mudando el color de la cara, primero confusión, luego incredulidad total y finalmente un cabreo monumental. «¿Pero cómo narices has conseguido recopilar todo esto?», inquirió Leonardo con los ojos como platos. Su voz no era más que un hilo de voz, un susurro ahogado, pues no tenía el valor de hablar en un tono normal.
Temía que si elevaba la voz, aquellos malditos papeles cobraran una realidad aún más terrorífica y palpable. Emiliano, con una calma que helaba la sangre, se encogió de hombros con desgana y dio un largo trago a su café solo. Luego respondió cargado de una amargura y una pesadumbre que Leonardo jamás había visto reflejada en la mirada de su hermano mayor, curtido en 1000 batallas. Tengo mis hilos, Leo. Gente leal que todavía me guarda respeto y cariño a pesar de que padre me borrara del mapa familiar. Son personas que vieron la jugada sucia y decidieron que alguien debía destapar la verdad. Y que te quede claro una cosa, no hago esto para hundirla en la miseria ni por rencor. Lo hago porque estoy convencido de que nuestro padre tiene todo el derecho del mundo a saber qué está haciendo su niña de sus ojos, con el imperio que él levantó con tanto sudor, sentenció Emiliano con firmeza. En su tono había un matiz de resignación dolorosa, como la de aquel que ha asumido hace tiempo su papel de oveja negra, el hijo desterrado que cargará siempre con la culpa sin opción a redención. Leonardo comenzó a leer y se le heló la sangre al ver transferencias de cientos de miles de dólares desviados por Ángela desde las cuentas de la sociedad de Equinoccio Records hacia sus cuentas particulares. Siguió leyendo atónito sobre inversiones millonarias en bienes raíces de lujo en las zonas más exclusivas de Los Ángeles y Miami. Escrituras que figuraban única y exclusivamente a nombre de Ángela, adquiridas con un capital que en teoría debía haberse destinado a reinvertir y fortalecer la productora del clan. Sus ojos recorrían febrilmente los contratos blindados que Ángela había cerrado con firmas de moda y marcas de prestigio internacional. En esos documentos ella figuraba como la única representante y beneficiaria del apellido Aguilar, embolsándose el 100% de unas ganancias que por ley y honor deberían haberse repartido entre todos los herederos. Pero esto es un desfalco, Emiliano, es un robo a mano armada. «Le está robando a su propia sangre a su familia», dijo Leonardo, incapaz de controlar el temblor de sus manos mientras sujetaba aquellas pruebas incriminatorias. Emiliano asintió con lentitud, con la gravedad de un juez dictando sentencia. «Lo sé, hermano, lo sé perfectamente». Y lo más triste de todo es que ella seguramente cree que está en su derecho, que por ser la estrella del momento, la que más factura, puede disponer de la caja común como si fuera su monedero personal. Pero la vida no funciona así. Padre siempre nos inculcó que el clan es sagrado, que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, que el apellido Aguilar no es una marca registrada de uno solo, sino un legado compartido. «Por lo visto a Ángela se le ha borrado esa lección de la memoria», replicó Emiliano con una mueca de decepción. Leonardo se quedó mudo, clavando la vista en el ventanal de la cafetería, observando el trasiego de la calle donde la gente corriente seguía con sus vidas rutinarias. Aquellos transeúntes no tenían ni la más remota idea de que a escasos metros 2 hermanos estaban destapando una traición que haría temblar los cimientos de una dinastía musical. Fue entonces cuando Leonardo tomó una determinación inquebrantable. «Hay que decírselo a padre. Tiene que ver esto con sus propios ojos. No hay otra salida», sentenció. Emiliano negó rotundamente con la cabeza. «No, Leo, te toca a ti. Tú eres el mensajero. Yo soy persona non grata para él. Si aparezco yo con estos papeles, pensará que es una vendetta personal, que lo hago movido por el odio y el resentimiento de haberme apartado del núcleo familiar. Pero si vas tú, si eres tú quien pone las cartas sobre la mesa, te escuchará. Entenderá que no es un ataque gratuito a Ángela, sino un intento desesperado por salvar lo que los abuelos Antonio y Flor construyeron con tanto sacrificio», explicó Emiliano. Leonardo comprendió al instante que su hermano tenía toda la razón del mundo, así que esa misma tarde cogió el primer vuelo de vuelta a Zacatecas. Llevaba la carpeta con la documentación explosiva bien guardada en su equipaje de mano, como si transportara una bomba de relojería. Sentía sobre sus hombros un peso asfixiante, no por los papeles, sino por la terrible responsabilidad de ser quien le quitara la venda de los ojos a su padre sobre las maniobras de su hija predilecta. Cuando Leonardo arribó a la finca, la noche ya había caído y el silencio reinaba en la propiedad.
Divisó una luz encendida en el estudio de su padre. Sabía que lo encontraría allí refugiado en su música componiendo melodías para intentar dar sentido a su mundo. Llamó a la puerta con suavidad y tras recibir el permiso de Pepe para pasar, Leonardo entró con la carpeta aferrada a su pecho. «Papá, necesito que veas esto. Y por favor te pido que me escuches hasta el final sin interrumpirme, es de vital importancia», rogó Leonardo con voz firme pero tensa. Pepe levantó la vista, escrutó la gravedad en el semblante de su hijo y sin decir palabra apagó el equipo de sonido. Se acomodó en el imponente sillón de piel que había pertenecido al gran Antonio Aguilar, ese trono que ahora custodiaba él, y con un gesto seco le indicó a Leonardo que procediera. Durante la hora siguiente Leonardo fue desplegando ante él cada extracto bancario, cada transferencia ilícita, cada contrato oculto. Le relató con todo lujo de detalles cómo había conseguido la información y cómo había sido Emiliano quien había atado todos los cabos de aquella trama. Con cada nueva evidencia, Pepe Aguilar parecía encogerse más en su asiento, como si el peso de la verdad le estuviera aplastando físicamente, como si cada folio fuera una losa de plomo sobre su pecho. Cuando Leonardo concluyó su exposición, se hizo un silencio sepulcral en el estudio denso y cortante. Pepe no montó en cólera, no soltó maldiciones ni destrozó nada. Simplemente cerró los ojos y respiró hondo. 1, 2, hasta 3 veces intentando digerir el golpe. Y cuando por fin rompió su mutismo, su voz sonaba agotada, tan desgastada, que a Leonardo le pareció que su padre había envejecido 1 década en cuestión de 60 minutos. «Llama a tu hermana ahora mismo. Dile que la quiero aquí mañana a primera hora y que venga sola. Sin Cristian, sin su representante, sin nadie que le baile el agua. Solo ella porque vamos a tener la conversación que debía haber tenido hace mucho tiempo», ordenó Pepe con frialdad. En ese instante Leonardo supo que lo que sucedería al amanecer sería el punto de inflexión que marcaría el destino de la familia Aguilar para siempre. Ángela recibió el mensaje de texto de su hermano a las 11 de la noche cuando ya estaba a punto de acostarse. «Papá quiere verte mañana a las 8 en la finca. Ven sola». Leyó aquellas palabras 3 veces, intentando descifrar el enigma, sintiendo un nudo en el estómago al intuir que algo grave había estallado. Desesperada marcó el número de Leonardo una y otra vez, pero su hermano, harto de la situación, decidió no cogerle el teléfono. Angustiada le escribió un mensaje a su madre buscando apoyo, pero la respuesta de Anneliz fue tan fría como cortante: «Limítate a hacer exactamente lo que te diga tu padre y no rechistes». Fue justo en ese instante, en medio de aquel agobio y un pánico que le subía por la garganta, cuando Ángela notó por primera vez que quizás se había metido en un lío demasiado gordo, uno con consecuencias que se le escapaban totalmente de las manos. A la mañana siguiente, con el cuerpo cortado por los nervios, Ángela se presentó en la entrada de la finca puntualmente cuando el reloj marcaba las 8 en punto. Diciembre pegaba fuerte en Zacatecas y aunque llevaba un jersey de lana bien gordo para protegerse el verdadero frío ese que te cala los huesos, lo llevaba ella por dentro en las entrañas. Su padre ya estaba aguardándola en el despacho, apalancado en el mismo sillón de cuero donde la noche anterior había tenido que tragar saliva escuchando todo lo que Leonardo le había soltado. Encima de la mesa baja reposaba la carpeta abierta con todos esos papeles y documentos esparcidos que Ángela identificó al segundo, sintiendo cómo se le caía el alma a los pies. «Siéntate ahí», le ordenó Pepe con un tono seco, sin darle los buenos días, y ni mucho menos preguntarle qué tal se encontraba. No hubo ni rastro de ese cariño o los mimos que siempre le había regalado a su niña pequeña. Ahora solo había una distancia abismal entre los dos. Ángela se dejó caer en el sofá de enfrente, notando cómo el corazón le iba a 1000 por hora, tanto que pensó que el ruido de sus latidos retumbaba en toda la habitación. «¿Tienes pensado darme alguna explicación? ¿O prefieres que me ponga yo a adivinar qué demonios se te pasó por la cabeza cuando decidiste meter la mano en la caja y sacar dinero de las cuentas de la familia?» «Sin pedirle permiso, ni a Dios», inquirió Pepe, y aunque no gritaba su voz, contenía un cabreo monumental que asustaba mucho más que cualquier berrido.
Ángela quiso seguir justificándose, pero se le hizo un nudo en la garganta, que le impidió articular palabra. Probó de nuevo a explicarse, pero de su boca solo salió un hilo de voz, apenas un murmullo inaudible. Solo estaba moviendo el capital, eran inversiones estratégicas que a la larga nos iban a venir de perlas a todos. Te prometo por lo más sagrado que pensaba reponer cada céntimo. Papá, es que me hacía falta liquidez urgente. Pero Pepe, harto de mentiras, le cortó el rollo en seco, levantando la mano, un gesto tajante y autoritario que dejaba clarísimo que se le había acabado la paciencia para escuchar más milongas y excusas baratas. Déjate de inversiones y de cuentos chinos. No quiero oír ni una palabra más sobre supuestos beneficios futuros que nunca llegan. Ahórrate esa verborrea conmigo. Explícame más bien quién te has creído que eres para meter la mano en la caja y llevarte lo que no es tuyo. Dime por qué firmaste papeles diciendo que representabas a la familia cuando la única que iba a sacar tajada de todo esto eras tú, bonita. Dame una razón de peso que justifique por qué te has dedicado a comprar fincas y propiedades a mis espaldas utilizando los ahorros que tu abuelo levantó con tanto esfuerzo. Que el pobre hombre que en gloria esté se dejó la piel trabajando de sol a sol pensando que ese patrimonio serviría para asegurar el futuro de todos sus nietos y no para tus caprichos personales, sentenció Pepe, y esta vez sí que pegó un grito que retumbó en toda la casa, perdiendo totalmente los estribos ante la situación. Ante tal bronca, Ángela no aguantó la presión y rompió a llorar desconsoladamente allí mismo. Eran lagrimones de verdad que le bajaban por la cara, dejándole el rímel hecho un cuadro y arruinando esa fachada de mujer de hierro que se había montado esa mañana frente al espejo para aparentar seguridad. Sin embargo, que nadie se equivoque, aquello no era dolor de conciencia ni arrepentimiento sincero por lo que había hecho. Ni mucho menos todavía, le faltaba mucho para llegar a ese punto de madurez. Lloraba de rabia, porque la habían cazado, lloraba como quien se da cuenta de que se le ha acabado el chollo de las mentiras y comprende que esa imagen inmaculada de niña buena se estaba yendo al traste. Todo ese teatro que había montado durante años se estaba derrumbando como un castillo de naipes justo delante de su padre, que al fin y al cabo era la única persona en el mundo a la que realmente quería impresionar. Papá, por favor, escúchame un segundo. Te estás montando una película que no es las cosas. Tienen una explicación lógica. No es lo que parece desde fuera. Mi única intención era impulsar mi carrera artística para que todos viviéramos mejor. Yo pensaba que si yo triunfaba a lo grande, el apellido de la familia subiría como la espuma con el éxito. Jamás se me pasó por la cabeza que estuviera cometiendo un delito, soltó Ángela entre hípidos y gemidos. Y lo peor es que en su cabeza, que vivía en una realidad paralela, probablemente se lo creía de verdad. Es posible que hubiera llegado a un nivel de autoengaño tal que veía sus maniobras egoístas y trepas como si fueran actos de generosidad malentendidos por el resto del mundo. Si piensas eso, entonces, además de ser una tramposa, eres una ingenua, que no se entera de nada porque cualquiera que tenga 2 dedos de frente y un mínimo de vergüenza, sabe perfectamente que coger la pasta que no es tuya sin pedir permiso tiene un nombre muy feo, robo, y cuando se lo haces a tu propia sangre se llama alta traición. Pepe soltó la respuesta como un auténtico mazazo y esas 2 palabras cargadas de veneno, robo y traición, se quedaron ahí suspendidas en la atmósfera, cargada del estudio, pesando como una losa de hormigón de la que no hay escapatoria posible. La pobre Ángela, desesperada, hizo el amago de aproximarse a su padre, estirando la mano buscando un roce conciliador, pero la reacción de Pepe fue instintiva y brutal. Se echó para atrás al momento. Aquel gesto seco, ese simple rechazo físico de apartar su mano de la de su propia hija, se clavó en el pecho de Ángela con más fuerza y dolor que cualquier insulto o grito que le hubiese podido soltar en ese instante. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros?, preguntó Ángela con un hilo de voz temblando como una hoja al viento. Su tono sonaba diminuto, totalmente roto, regresando de golpe a esa niñez cuando apenas tenía 7 años y se subía a los escenarios, agarrada con fuerza
a la mano de su papá, buscando protección. Pepe tomó una bocanada de aire profunda cargando los pulmones plenamente consciente de que las palabras que estaban a punto de salir de su boca iban a marcar un antes y un después no solo para la niña, sino para todo el clan familiar al completo. Vas a restituir hasta el último céntimo que has sustraído cada billete sin falta, y vas a rescindir inmediatamente todos esos acuerdos turbios, donde has estado vendiéndote como la representante del linaje sin tener potestad alguna. Y prepárate porque vamos a convocar un cónclave familiar con tu madre, tus hermanos y tu tío Toño, donde vas a tener que confesarles a la cara qué has hecho y por qué narices lo hiciste. Y una vez que hayamos pasado por ese trago amargo, Ángela, tú y yo tendremos la titánica tarea de intentar levantar de las cenizas una relación paterno-filial que tú solita te has encargado de dinamitar a base de bien, sentenció Pepe con absoluta frialdad. Había una firmeza lapidaria en su forma de hablar, un matiz definitivo que dejaba clarísimo que ahí no había regateo ni negociación que valiera. La sentencia estaba dictada. Ángela no tuvo más remedio que asentir con la cabeza porque, ¿qué narices iba a replicar? Abandonó aquel despacho sintiéndose más insignificante y diminuta de lo que se había sentido jamás en toda su existencia. Y al llegar a su vehículo y mirarse en el espejo retrovisor, la imagen que le devolvió el cristal le resultó totalmente ajena, casi no reconocía a la mujer que tenía delante. Porque esa figura reflejaba la mirada vacía y perdida de quien acaba de extraviar lo más sagrado, algo que quizá no vuelva a recuperar nunca, el honor y el respeto de los suyos. Los días posteriores se convirtieron en un auténtico calvario burocrático, un desfile interminable de abogados de trajes caros contables con el ceño fruncido, y reuniones que se sentían como interrogatorios de tercer grado. A Ángela no le quedó más remedio que tragar saliva y firmar montaña tras montaña de documentos autorizando la devolución de hasta el último céntimo del dineral que había sustraído de las cuentas familiares. La sangría no terminó ahí. Se vio obligada a rescindir contratos muy lucrativos perdiendo una fortuna en cláusulas de penalización que le dolieron tanto en el bolsillo como en el orgullo. Pero lo peor fue tener que plantar cara a sus hermanos, mirarlos a los ojos y confesar su culpa delante de todos, deseando en ese instante que la tierra se abriera bajo sus pies. Y en cada una de esas tensas encerronas, en cada silencio incómodo, notaba la decepción grabada a fuego en los rostros de su familia y comprendía que la factura de su egoísmo era infinitamente más cara que cualquier cifra en un cheque. En medio de aquella frialdad, Leonardo fue el único que al concluir una de esas asfixiantes cumbres familiares, tuvo el gesto de acercarse a ella y posar su mano sobre su hombro tembloroso. No hizo falta que pronunciara ni una sola palabra, el silencio bastaba, pero con ese simple contacto, Ángela supo que su hermano, pese a la traición, aún guardaba un resquicio de cariño por ella. Sin embargo, que nadie se equivoque, ese amor ahora estaba lleno de condiciones. Estaba herido de muerte y en alerta permanente. Ya no era esa devoción ciega y protectora de antaño. Era un afecto que gritaba a los cuatro vientos: te quiero, porque eres mi sangre, pero no me fío de ti ni un pelo, y vas a tener que sudar tinta para recuperar mi respeto. Por otro lado, Emiliano, quien había sido el detonante que hizo saltar todo por los aires, encontró por fin el momento para tener esa conversación pendiente con su padre Pepe. No se puede decir que fuera una reconciliación de película porque había demasiadas cicatrices abiertas y años de distancia, pero al menos sirvió para enterrar el hacha de guerra y empezar de cero. Pepe, con el corazón en la mano, le agradeció haber tenido las agallas de sacar los trapos sucios a la luz, de hacer lo correcto, aunque eso supusiera arriesgarse a ser de nuevo la oveja negra del clan. Y quizá, solo quizá, en ese instante de sinceridad, Pepe cayó en la cuenta de que había sido tremendamente injusto con Emiliano durante todos estos años. Comprendió que todo el mundo tiene derecho a redimirse y que su hijo mayor llevaba el ADN y el legado de los Aguilar con el mismo derecho que los demás, pese a sus tropiezos de juventud.
Pero para Annelies, la matriarca de la familia, el trago fue mucho más amargo y perdonar se le hacía una montaña imposible de escalar. Para una madre no hay dolor más desgarrador que ver cómo uno de sus hijos clava un puñal por la espalda a otro. Es algo que va contra la propia naturaleza. Había sido testigo directa de cómo Ángela había tejido una red de mentiras y manipulaciones, robando no solo el patrimonio, sino destrozando la confianza sagrada que reinaba en casa. Fue un golpe tan bajo que Annelies necesitó mucho tiempo y soledad para poder digerir la magnitud de lo que había ocurrido bajo su propio techo. «No hemos fallado nosotros, mi vida», le susurraba Pepe intentando consolarla mientras la abrazaba bajo el inmenso cielo estrellado de Zacatecas. «Le dimos todo lo que pudimos, la educamos con principios, pero los hijos no son marionetas. Toman sus propias decisiones y a veces esas decisiones nos parten el alma». Ángela se ha desviado del camino, ha metido la pata hasta el fondo, pero mientras hay vida, hay esperanza y todavía puede rectificar el rumbo. Solo tiene que aprender por las malas que el éxito no vale nada. Si no tienes con quien compartirlo, que eso no es triunfar, es pura soledad disfrazada de gloria. Y mientras el clan Aguilar intentaba lamerse las heridas y reconstruirse, Ángela se vio sumida en una soledad tan profunda y fría como nunca antes había experimentado. De golpe y porrazo, entendió que los millones de seguidores en las redes, los premios brillantes y los contratos de 6 ceros no llenaban el vacío que sentía en el pecho. Las portadas de las revistas y el glamour se convierten en humo cuando te das la vuelta y no tienes a tu gente, a tu sangre, para celebrarlo contigo. Porque al final de la corrida, cuando se apagan los focos y cesan los aplausos, lo único que te queda de verdad es la gente que te quiere por quien eres, no por lo que generas. Y Ángela, en su soberbia, había puesto en la cuerda floja ese amor incondicional por creerse más importante que el apellido legendario que le había abierto todas las puertas. Mientras ella intentaba pegar los trozos rotos de su vida personal de cara a la galería, el mundo seguía viéndola como la intocable princesa del regional mexicano. Para el público seguía siendo esa joven estrella perfecta que llenaba estadios internacionales con su voz angelical y su belleza indiscutible. Nadie de puertas para afuera tenía ni la más remota idea del terremoto grado 10 que estaba demoliendo los cimientos de la familia Aguilar. Porque esa es la maldición de las familias famosas, son expertas en sonreír para la foto y mantener el tipo, mientras por dentro todo se está derrumbando estrepitosamente. Pero la tormenta que se avecinaba iba a ser tan fuerte que mantener las apariencias iba a convertirse en una misión imposible muy pronto. Cristian Nodal, el marido de Ángela, había intentado mantenerse en tierra de nadie, evitando meterse en el fango del conflicto familiar de sus suegros. Él sabía de sobra que opinar sobre los trapos sucios de los Aguilar era meterse en camisa de 11 varas y territorio comanche. Pero cuando vio a su mujer entrar por la puerta tras aquella reunión con los ojos hinchados como tomates y cargando con toda la miseria del mundo a cuestas, no pudo morderse la lengua. ¿Se puede saber por qué narices no me dijiste nada de la pasta? ¿Por qué me ocultaste que estabas desviando fondos de las cuentas de tu familia? Le soltó Cristian esa noche, rompiendo el silencio sepulcral mientras cenaban en su lujoso piso de Guadalajara. Ángela levantó la vista totalmente descolocada porque no se esperaba ni por asomo que él también se uniera al tribunal que la juzgaba. Jamás imaginó que incluso su propio esposo empezara a dudar de su palabra y de sus acciones. No te dije nada porque no me pareció relevante, eran simples movimientos de negocios, Cristian. Tú tienes tus líos y yo tengo los míos, ¿vale? No pensé que tuviera que darte el parte de cada paso financiero que doy en mi carrera, respondió Ángela, levantando un muro defensivo, esa actitud altiva que ahora usaba como escudo ante cualquier crítica. Pero Cristian no era Leonardo ni era Pepe. Él no iba a dejar pasar el tema con una simple pataleta o mirando para otro lado. Déjate de historias con tu carrera, Ángela, no me cambies de tema. Estamos hablando de tu familia, de tu propia sangre, de la gente que te ha limpiado los mocos y te ha apoyado desde el minuto 1.
que te han puesto una alfombra roja que a cualquier otro artista le cuesta sangre, sudor y lágrimas conseguir durante décadas, y tú se lo has pagado metiendo la mano donde no debías y llevándote lo que no era tuyo. ¿Te das cuenta de la magnitud del lío en el que te has metido?, le soltó Christian visiblemente alterado. Y en su tono había un pozo de amargura y una decepción tan profunda que a la joven le escoció mucho más que toda la retahíla de reproches y gritos que le había estado lanzando su familia entera. Porque a ver, una cosa es fallarle a tu padre o a tus hermanos, que ya es duro, pero otra historia muy distinta es caérsele del pedestal a la persona con la que compartes cama y mantel, con quien se supone que estás levantando los cimientos de un futuro común. Es que tú no tienes ni la más remota idea de la presión que llevo encima cada santo día, se defendió ella con la voz entrecortada. No sabes lo que supone ser Ángela Aguilar las 24 horas, tener que ir siempre impoluta, dando la talla cargando con el apellido de una saga que pesa como una losa de hormigón. A veces siento que me falta el aire y que todo esto me va a sepultar en vida. Necesitaba mover ficha por mi cuenta, hacer cosas que llevaran mi sello y no el de los demás. Tenía que demostrarle al mundo y a mí misma que no soy simplemente la hija de papá, Pepe, o la nietísima de Antonio. Me urgía ser yo misma, tener mi propia entidad, confesó Ángela con desesperación. Y por primera vez en mucho tiempo se le notó una verdad descarnada en la voz. Dejó caer esa máscara de perfección y mostró una fragilidad que muy pocas veces se permitía enseñar al público. Christian resopló sonoramente pasándose la mano por el pelo con gesto cansado, y cuando volvió a abrir la boca, su tono había bajado decibelios, era más suave, sí, pero seguía manteniendo esa firmeza de quien no está para bromas. Que sí, cariño, que eso lo pillo perfectamente, de verdad que sí, pero hay 1000 maneras de labrarse un nombre sin tener que dinamitar la confianza de los tuyos por el camino, y eso es desgraciadamente lo que has hecho. Has hecho añicos algo sagrado que vamos a tardar años en recomponer, y eso sí es que tenemos la suerte de poder pegar los trozos algún día. Aquella charla no fue más que la punta del iceberg de la que se les venía encima, porque lo que Ángela ignoraba por completo es que al móvil de Christian no paraban de llegarle llamadas y mensajes de su propia familia pidiendo explicaciones. Gente me tomen todo, preguntándole si estaba al tanto del movidón que había estallado en el clan de los Aguilar y si sabía realmente de qué iba la vaina. Voces que le aconsejaban con toda la mala intención disfrazada de preocupación que fuera poniendo tierra de por medio antes de que los escándalos de su mujer le salpicaran a él y terminaran por hundir su propia carrera artística. Y Christian, que está coladito por Ángela, no podía evitar empezar a tener la mosca detrás de la oreja, preguntándose si realmente conocía a la mujer a la que le había dado el «sí quiero», o si se había casado con una desconocida. Mientras el drama se cocía en casa en el escaparate de las redes sociales, Ángela seguía con su postureo habitual, manteniendo una imagen impoluta y sin una sola arruga. Subía fotos con una luz de estudio perfecta, vídeos de los ensayos y supuestos momentos naturales de su día a día, que en realidad estaban más guionizados y estudiados al milímetro que una película de cine. Su legión de seguidores seguía haciéndole la ola, bombardeándola con mensajes de ánimo y adoración absoluta ajenos a la realidad. Aplaudían cada paso que daba, pero lo que no veían ni por asomo es que cuando se apagaba el piloto rojo de la cámara, esa sonrisa de oreja a oreja escondía una soledad que se le estaba extendiendo por dentro como una mala hierba. Por su parte, Leonardo había optado por cortar por lo sano. Había decidido poner distancia real, y no me refiero solo a kilómetros, sino a un abismo emocional entre ambos. Llegó incluso a dar calabazas a 2 proyectazos muy importantes simplemente porque implicaban tener que currar codo con su hermana. Y eso que los productores intentaron tentarle poniéndole más pasta sobre la mesa, inflando la cifra significativamente a ver si picaba el anzuelo. Pero Leonardo tenía clarísimo que hay cosas que no se pagan con dinero y su tranquilidad y salud mental estaban muy por encima de cualquier cheque.
Su carrera musical empezó a virar hacia otro lado buscando un estilo más independiente, más fiel a su esencia, sin tener que aguantar la sombra alargada de su hermana pequeña, eclipsándole cada movimiento. ¿No echas de menos compartir escenario con ella?, le soltó un periodista durante una entrevista para una revista musical buscando el titular morboso. Leonardo dibujó una sonrisa de esas de circunstancias que no transmiten nada y capeó el temporal con una diplomacia exquisita que había mamado directamente de su padre. Mirad, mi hermana y yo estamos ahora mismo en puntos vitales y artísticos totalmente distintos, comenzó diciendo con calma. Cada cual se está buscando las habichuelas por su lado y explorando su camino, y creo sinceramente que eso es lo más sano para ambos. La familia es sagrada y siempre estará ahí, eso no cambia, pero en el terreno laboral creo que es fundamental que cada artista encuentre su propia voz y su sello personal. La respuesta quedó muy bien para la galería impecable, pero los que sabían lo que se cocía entre bambalinas pillaron el mensaje al vuelo. Leonardo le había dado el cerrojazo a su hermana, al menos de momento. Anelis, la hermana mayor, esa que siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, lejos de los focos, se transformó en el puente de unión haciendo malabares entre los miembros del clan. Se pasaba el día hablando con Leonardo, luego con Ángela y después con sus padres intentando apagar los fuegos que surgían por todas partes. Intentaba ponerse en la piel de todos buscando ser la voz sensata y de la razón en mitad de aquel gallinero revuelto. Pero incluso ella, con toda su paciencia de santa y su buen hacer, empezaba a sentir que la situación la superaba. «Mamá, esto se me va de las manos, no puedo arreglarlo yo sola». No tengo una varita mágica para hacer que Leonardo perdone a Ángela, ni puedo hacer que ella se baje del burro y entienda de una vez por todas el daño que ha provocado. Lo único que está en mi mano es estar aquí al pie del cañón para todos vosotros, le confesó Anelis a su madre una tarde, café en mano en la cocina del rancho. Anelis Álvarez, la matriarca, observó a su primogénita con la mirada cansada y le contestó con esa sabiduría que te da el haber vivido ya muchas batallas y ser perro viejo. Cariño, no es tu responsabilidad cargar con esa mochila ni arreglar este desaguisado, mi vida. A veces las familias se agrietan y se rompen, duele horrores y es un trago amargo, pero así es la ley de vida. Nuestra única misión es asegurarnos de que sepan que los queremos con locura, la caguen o no. Pero ojo, querer no significa aplaudirles las gracias ni tapar sus vergüenzas, y eso es lo que Ángela tiene que meterse en la cabeza. Mientras tanto, en un escenario totalmente distinto, en un estudio de grabación de Tijuana, Emiliano Aguilar estaba a lo suyo currándose su propia música, componiendo temas que hablaban de redimirse, de tener una segunda oportunidad y de lo jodidamente complicadas que son las relaciones de sangre. La situación tenía guasa, había una ironía brutal flotando en todo aquello. Él, que siempre había sido la oveja negra, el desterrado por sus errores, ahora resultaba ser quien había destapado la caja de los truenos y sacado a la luz los fallos de la que todos tenían por la niña perfecta e intocable. ¿No te reconcome la conciencia por haberla dejado así a los pies de los caballos frente a todo el mundo? La pregunta le llegó de sopetón, lanzada por un colega íntimo justo en mitad de una sesión de grabación. Emiliano cesó de rasguear la guitarra al instante, permitiendo que el silencio inundara el estudio mientras sopesaba meticulosamente cada palabra antes de soltar prenda. Hay ocasiones en la vida en las que actuar con rectitud te deja un mal cuerpo terrible. A veces, ser brutalmente honesto implica clavar un puñal, aunque sea sin querer, a la gente que más aprecias en este mundo. Pero ponte en mi lugar, si hubiese optado por morderse la lengua, si hubiese permitido que Ángela siguiera apropiándose indebidamente de lo que no le pertenecía por derecho. ¿En qué clase de miserable me habría transformado yo? Quiero que quede claro que no fue una vendetta personal, aunque soy plenamente consciente de que las malas lenguas y gran parte de la opinión pública van a tacharme de vengativo.
Lo hice por una cuestión de principios porque alguien tenía que sacar la cara para defender el imperio que los abuelos levantaron con tanto sudor. Lo hice porque Leonardo merece un respeto que se le estaba negando. Y lo hice también porque, aunque la relación con mi padre no sea precisamente un camino de rosas, él tiene todo el derecho a conocer la cruda realidad de lo que ocurre en las entrañas de su empresa y en el seno de su propia familia. Quizás ahí residía la paradoja más cruel de todo este drama, que fuese precisamente Emiliano la oveja negra marginada quien demostrara una lealtad más férrea al linaje familiar que la hija predilecta a la que todos consideraban inmaculada. La existencia a veces nos sorprende con estos giros de guión tan rocambolescos e irónicos. Escenarios donde los actores secundarios, aquellos de los que nadie espera nada, acaban erigiéndose en los salvadores de unas historias que jamás imaginaron tener que protagonizar. Las semanas fueron cayendo una tras otra en el calendario y con el paso inexorable del tiempo, el abismo que separaba a Ángela del resto del clan se hacía cada vez más insalvable. Ella continuaba con su agenda apretada, cumpliendo a rajatabla con los bolos, subiéndose a los escenarios y regalando sonrisas de escaparate a las cámaras como si nada ocurriese. Sin embargo, aquellos que formaban parte de su círculo más íntimo eran capaces de percibir que la procesión iba por dentro y los cambios eran alarmantes. Su sonrisa se había vuelto una mueca artificial, en sus ojos ya no había chispa, y sus movimientos sobre las tablas parecían los de un autómata, técnicamente perfectos, pero vacíos de alma y sentimiento. Lo que nadie sospechaba todavía, el secreto mejor guardado, era que Ángela había comenzado a sufrir severos cuadros de pánico minutos antes de enfrentarse al público. El primer episodio dramático tuvo lugar en Monterrey. Se encontraba en su camerino a escasos 10 minutos de salir a escena cuando una sensación de asfixia repentina le paralizó los pulmones. El corazón le galopaba en el pecho con tal violencia que temió que fuera a estallarle allí mismo, mientras las manos le sudaban frío y un tembleque incontrolable se apoderaba de su cuerpo. Su maquilladora la descubrió derrumbada en el suelo, intentando bocanadas de aire desesperadas, con un mar de lágrimas surcando su rostro y destrozando el trabajo de maquillaje que acababan de finalizar. «¡Que venga alguien rápido!», vociferó la chica, presa del pánico, convencida de que Ángela estaba sufriendo un infarto en toda regla, aunque el problema no era físico, sino una dolencia mucho más profunda del alma. Era la factura acumulada de todas sus acciones, el peso de los puentes dinamitados y la soledad que había ido cosechando, presentándose finalmente para cobrar su deuda emocional. Christian acudió raudo al camerino tras escuchar los gritos, la envolvió en sus brazos e intentó calmarla, diciéndole que todo saldría bien, una mentira piadosa que ambos sabían que no se sostenía. El inicio del espectáculo tuvo que demorarse 20 largos minutos hasta que Ángela logró recomponer la figura lo suficiente como para enfrentarse a los focos. Y cuando por fin pisó el escenario y contempló a esas miles de almas coreando su nombre con fervor, aplaudiéndola y adorándola como a una deidad, experimentó una desconexión de la realidad tan atroz que sintió como si estuviera observando su propia actuación desde fuera de su cuerpo. ¿Me aclaman a mí realmente o están vitoreando a la imagen prefabricada que creen que soy?, se cuestionaba internamente mientras su garganta entonaba La Llorona, esa melodía que había seducido al mundo entero, pero que ahora le sabía a ceniza. La respuesta a esa incógnita la llenó de terror, pues era consciente de que el público no amaba a la Ángela real, esa chica rota y solitaria, sino al ídolo de barro que ella misma había erigido. Una figura perfecta, intocable e invencible. Una hermosa falacia que estaba comenzando a desmoronarse como un castillo de naipes. Al finalizar el concierto, Christian le puso las cartas sobre la mesa y le sugirió buscar ayuda profesional, insistiendo en que un terapeuta podría ser clave para gestionar aquel caos mental. No obstante, Ángela rechazó la propuesta de plano, ya que en su cabeza, admitir que necesitaba auxilio externo era sinónimo de confesar su propia debilidad.
Había sido educada para la excelencia, criada para ser fuerte y jamás mostrar la más mínima fisura ante la adversidad. No necesito loqueros. Lo único que necesito es que mi familia cese este castigo. Necesito que comprendan que no actué con malicia ni mala fe, sentenció Ángela. La negación en sus palabras era tan patente que Christian no supo si echarse a reír o a llorar, consciente de que el primer paso para sanar es reconocer la enfermedad. Y desgraciadamente Ángela estaba aún muy lejos de alcanzar ese punto de madurez y aceptación. Entretanto, en la soledad de su finca en Zacatecas, Pepe Aguilar vertía su dolor componiendo una canción que nadie más que él sabría que iba dedicada a su propia hija. Era una balada sobre el desengaño, sobre el dolor punzante de ver a un ser amado perder el rumbo y sobre la dura decisión de soltar amarras para que aprendan la lección. Los versos brotaban de su pluma como lágrimas hechas música, cada nota cargada de una melancolía abrumadora. Esa tristeza profunda que solo un padre experimenta cuando se da cuenta de que su hijo es un completo desconocido bajo su propio techo. A veces me pregunto si la hemos malcriado dándole demasiado, le confesó Pepe a su esposa Anneliz aquella noche mientras repasaba los borradores de la letra. Si le hemos allanado tanto el camino y abierto tantas puertas que nunca tuvo la necesidad de aprender a empujar una por sí misma. Si la hemos aplaudido con tanto ahínco que se le olvidó que el reconocimiento hay que ganárselo día a día, y no basta con un éxito pasado. Anneliz lo abrazó por la espalda apoyando la barbilla en su hombro, y le respondió con la templanza de quien ha vivido mucho. Le dimos todo lo que estaba en nuestra mano: amor, valores y oportunidades. Lo que ella haya decidido hacer con todo ese bagaje ya no es responsabilidad nuestra, Pepe, es su propia cruz. Y tiene que entender, por las buenas o por las malas, que llevar el apellido Aguilar conlleva unas obligaciones sagradas, no solo privilegios de cuna. Y si el destino quiere que lo aprenda a base de golpes, pues así tendrá que ser, porque la letra con sangre entra. Antonio Aguilar Jr., conocido cariñosamente por todos como el tío Toño, estaba intentando digerir aquel trago amargo a su manera, con un nudo en la garganta constante. No era para menos, pues él había visto a esa cría dar sus primeros pasos, la había acunado en sus brazos, cuando no levantaba un palmo del suelo, y había ejercido de segundo padre en infinidad de ocasiones. Sin embargo, ahora clavaba la mirada en esa joven mujer y le costaba horrores reconocer en ella a la niña que adoraba. Le parecía una absoluta desconocida. Mi padre se moriría de pena si viera este espectáculo, le confesó Toño a Pepe en una llamada telefónica cargada de tensión y silencios incómodos. Se refería, claro está, al gran Antonio Aguilar, el patriarca que levantó ladrillo a ladrillo el imperio que ahora parecía estar a punto de desmoronarse. El viejo siempre decía que la familia era sagrada, intocable, y que todo lo demás era secundario. Y resulta que ahora, su propia nieta, la que carga con su nombre artístico y su inmenso legado, está jugando a la ruleta rusa con todo eso por puro capricho, ego y una ambición desmedida. Pepe se quedó mudo al otro lado de la línea, incapaz de responder de inmediato, porque ante una verdad como un templo no hay réplica que valga. Toño tenía toda la razón del mundo. El abuelo Antonio tendría el corazón hecho pedazos si levantara la cabeza. La abuela Flor Silvestre, que en gloria esté, habría derramado lágrimas de sangre viendo cómo la dinastía que ellos construyeron con tanto sudor y sacrificio se tambalea ahora por rencillas internas y puñaladas traperas entre la familia. Supongo que por eso papá siempre nos machacaba tanto con el valor de la humildad, contestó finalmente Pepe con voz grave. Porque sabía perfectamente que el éxito es un arma de doble filo que puede transformar a las personas en monstruos. Te hace creer que eres el ombligo del mundo, que estás por encima del bien y del mal, y que las normas son para los demás. Y eso es ni más ni menos lo que le ha pasado a Ángela. La fama se le ha subido a la cabeza de mala manera y ahora le toca apechugar con las consecuencias, que no son pocas.
Por otro lado, Majo Aguilar, prima de Ángela e hija de Antonio Jr., observaba todo el panorama desde su propia trinchera, con una perspectiva muy distinta. De pequeñas eran uña y carne, pero la competencia silenciosa entre primas ambas artistas había abierto una brecha que ahora parecía un abismo insalvable. Majo se estaba currando su propia carrera pasito a pasito sin buscar atajos fáciles, sin tirar de contactos de forma sucia, demostrando que se puede triunfar y llenar escenarios sin perder la esencia ni manchar el apellido que la familia Aguilar representa. «No me hace ninguna gracia verla así», papá le confesó Majo a su padre una tarde cualquiera. «Sé que tiene sus líos, sé que ha metido la pata hasta el fondo, pero sigue siendo mi prima. Es mi sangre. ¿De verdad no podemos mover un dedo para echarle un cable?» Toño miró a su hija y se le hinchó el pecho de orgullo porque ahí radicaba la enorme diferencia entre Majo y Ángela. Majo había mamado la empatía y la compasión desde la cuna, siendo capaz de perdonar incluso a quienes le habían jugado malas pasadas. «Cariño, abre los ojos, la única persona que puede sacar a Ángela del pozo es ella misma. Ya podemos ponernos toda la familia en fila para rescatarla, que si ella no baja del burro y acepta que necesita cambiar el chip y reordenar sus prioridades, no va a servir de nada. A veces el acto de amor más grande es el amor duro, el que planta cara y dice: no voy a ser cómplice de tu autodestrucción, ni voy a dejar que sigas haciendo daño a los demás», sentenció Toño. Y Majo, muy a su pesar, tuvo que admitir que su padre llevaba más razón que un santo, aunque le doliera en el alma aceptarlo. Llegó diciembre con todo su despliegue festivo y por primera vez en años, la estampa navideña de los Aguilar estaría incompleta. No celebrarían la Navidad todos juntos. Leonardo decidió poner tierra de por medio y pasar las fiestas en Los Ángeles rodeado de sus colegas más íntimos. Anneliz, la hermana mayor, tendría que hacer malabares para dividir su tiempo entre sus padres y su propia familia. Emiliano, que siempre había sido el cero a la izquierda en estas fechas, ni siquiera esperaba que sonara el teléfono. El jarro de agua fría le llegó a Ángela una semana antes de Nochebuena a través de una llamada de su madre. «Solo nosotros dos. Necesitamos un respiro, tiempo para nosotros para digerir todo este huracán que ha pasado. Espero que lo comprendas y no te lo tomes a mal». A Anneliz Álvarez le temblaba la voz, y Ángela notó a la legua que a su madre le costaba la vida decir esas palabras, que era una decisión durísima para ella también. «¿Y yo qué hago ahora? ¿Dónde me meto?», preguntó Ángela con un hilo de voz, dejando escapar una vulnerabilidad que muy pocas veces mostraba al mundo. Anneliz soltó un suspiro profundo antes de contestar. «Quédate con Cristian, disfruta de tu marido y sobre todo reflexiona, Ángela. Piensa de verdad en la que se ha montado este año, en las decisiones que tomaste y en la polvareda que han levantado esas acciones. Y cuando estés lista para hablar a calzón quitado, sin escudos ni excusas baratas, tu padre y yo estaremos aquí esperándote. Pero esa conversación tiene que nacer de ti, tiene que ser iniciativa tuya. Tiene que ser porque realmente quieres cambiar el rumbo de las cosas, no porque quieras hacer como si nada hubiera pasado sin haber movido un dedo para cambiar de verdad». La llamada se cortó y Ángela se quedó petrificada mirando el móvil, sintiendo un vacío en el estómago que ni el mejor banquete podría llenar. Era la primera vez en su vida que las Navidades no olerían a hogar familiar, y ese golpe dolió más que cualquier titular escandaloso o crítica feroz. Cristian hizo de tripas corazón e intentó por todos los medios animar el cotarro durante las fiestas. Decoró el piso, se curró una cena de lujo e incluso invitó a un par de amigos íntimos para que la soledad no pesara tanto. Pero cuando dieron las 12 campanadas de la Nochebuena el 24 de diciembre y los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Guadalajara, mientras las familias en cada rincón de México se fundían en abrazos, Ángela se encerró en el cuarto de baño y lloró lo que no está escrito, como no lo había hecho en meses. Lloró por todo lo que había perdido por el camino, por todo lo que había destrozado con sus propias manos y por esa familia que ahora la miraba como si fuera una completa extraña.
¿Por qué demonios soy incapaz de enderezar este desastre monumental en el que me he metido? Se cuestionaba una y otra vez, frente al cristal observando con horror cómo su propia imagen se desdibujaba bajo el rastro de un llanto que parecía no tener fin y le hinchaba los párpados. ¿Acaso no bastaría con pedir perdón para hacer borrón y cuenta nueva y que todo volviese a la normalidad? Pero la cruda realidad le golpeaba en la cara, pues cualquiera con 2 dedos de frente sabía que las disculpas sin una transformación real son pura palabrería humo que se lleva el viento. Y su clan, su propia sangre, ya estaba hasta la coronilla de escuchar promesas vacías que nunca llegaban a materializarse en hechos. Tras la resaca de las fiestas navideñas y el inicio del nuevo año, Ángela se vio obligada a retomar una agenda profesional que antaño la llenaba de ilusión, pero que ahora pesaba sobre sus hombros como una losa de hormigón imposible de mover. Tenía por delante un carrusel de entrevistas programadas donde sabía con total certeza que la prensa no tendría piedad al indagar sobre los trapos sucios de su familia. El interrogatorio giraría inevitablemente en torno a la figura del patriarca y al inmenso peso que conlleva sostener el apellido de la saga Aguilar sobre la espalda. ¿Qué se siente al haberse criado en el seno de una dinastía musical de tal calibre? Le espetó una redactora curiosa durante un reportaje para una cabecera de moda de primer nivel. Ángela desplegó esa sonrisa de escaparate que había pulido tras años de tablas ante las cámaras y contestó con una frialdad ensayada: «Es una auténtica bendición del cielo. Los míos me lo han dado absolutamente todo, la pasión desmedida por la música, el respeto sagrado por nuestras raíces y una disciplina férrea hacia el arte. Sencillamente no sería la mujer que soy hoy en día sin su influencia constante en mi camino». Y aunque en teoría no estaba soltando una mentira, la realidad que se cocía detrás era infinitamente más enrevesada y turbia que aquel discurso tan bien medido y políticamente correcto. Lo que la joven ignoraba por completo era que Leonardo había concedido su propia exclusiva esa misma semana, mostrándose mucho más crudo, transparente y sin pelos en la lengua sobre las grietas que dividían al clan. Fue bastante elegante, no señaló a nadie con el dedo ni dio nombres y apellidos, evitando entrar en el fango de los detalles escabrosos que alimentan el cotilleo. No obstante, cuando le interrogaron sobre el vínculo actual con su hermana, soltó una respuesta cargada de una sinceridad tan brutal que dejó al periodista totalmente descolocado. Mira, las familias son un mundo aparte, un laberinto complejo, y más aún cuando vives expuesto en el escaparate público las 24 horas del día. A veces quienes más amas son precisamente quienes te pegan el palo más grande y te decepcionan, y no pasa nada por admitirlo. Es lícito decir, te quiero, pero ahora mismo necesito poner tierra de por medio por mi bien. Eso no significa que seas desleal o un mal pariente, simplemente demuestra que eres humano de carne y hueso. Aquellas declaraciones de Leonardo corrieron como la pólvora e hicieron arder las redes sociales con 1000 interpretaciones, pero los que conocían el percal sabían perfectamente hacia quién iba dirigido el dardo envenenado. La maquinaria de la rumoreología se puso en marcha de inmediato y los seguidores comenzaron a hacer sus propias cábalas sobre lo ocurrido. El cajón de comentarios echaba humo y las dudas se multiplicaban como setas. ¿Qué ha pasado realmente entre estos dos? ¿Por qué ya no hay ni rastro de ellos juntos en ningún evento ni foto? Estamos ante el cisma definitivo de los Aguilar. Las preguntas planeaban sobre ellos como buitres y aunque ninguno de los hermanos soltaba prenda, el silencio sepulcral que reinaba era ensordecedor. Pepe Aguilar, perro viejo, en esto de manejar la imagen pública y cortar los escándalos de raíz, lanzó un comunicado escueto a través de su gabinete de prensa para intentar apagar el fuego antes de que se descontrolara. La familia Aguilar está gestionando una situación delicada, un bache privado que hemos decidido resolver estricta y exclusivamente de puertas para adentro.
Agradecemos enormemente el cariño y el respeto de nuestra gente, pero rogamos que entiendan que hay asuntos que pertenecen a la más estricta intimidad y no deben ser pasto del dominio público. Aquel texto oficial, aunque breve, lo decía absolutamente todo sin necesidad de explicitar nada concreto. Confirmaba a todas luces que había un mar de fondo, que el problema era gordo y que por el momento no tenían cuerpo para dar explicaciones a nadie. Mientras la bola de nieve del escándalo crecía sin hacer ruido, Emiliano observaba los toros desde la barrera con el corazón dividido y sentimientos encontrados. Por una parte sentía que se había salido con la suya, la verdad había salido a flote y Ángela estaba empezando a pagar las consecuencias de sus actos imprudentes. Pero por otra veía con tristeza cómo la historia se repetía cíclicamente en su media hermana, sufriendo ella ahora el mismo vacío y rechazo familiar que él había padecido en sus propias carnes años atrás. Y pese a todo lo llovido, y aunque apenas tenían un roce real, sintió un pinchazo de algo muy parecido a la compasión y la empatía por ella. Al final del día no somos más que gente intentando encajar y encontrar nuestro sitio en un clan que es demasiado inmenso para su propio bien. Reflexionó con amargura, se lo confesó a Violet, su chica, mientras compartían la cena en la intimidad de su piso en Tijuana, lejos del foco mediático. Ángela metió la pata, yo también la metí en su día. Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores en algún momento. La gran diferencia radica en que algunos tienen la fortuna de poder enmendar la plana, mientras que otros estamos condenados a cargar con la cruz de las consecuencias de por vida. Lejos de allí, en la inmensidad de la finca de Zacatecas, Pepe Aguilar deambulaba en solitario por las tierras que fueron de su padre y de su abuelo, sintiendo cómo el peso de todo el linaje se le venía encima. Detuvo sus pasos pensativo frente a la pequeña capilla familiar donde reposan los restos mortales de Antonio Aguilar y Flor Silvestre para el descanso eterno. Y se dirigió a ellos en voz alta, conversando con el aire como si estuvieran allí mismo presentes, para escuchar sus lamentos de padre preocupado. Papá, mamá, os juro que no sé si estoy llevando esto bien. Me corroe la duda de si ser tan duro con Ángela es lo correcto o si debería levantar la mano y ser más benevolente con ella. Vosotros nos inculcasteis a fuego el valor de la familia, la lealtad y el mantener vivo el legado, pero jamás nos explicasteis cómo actuar cuando uno de los nuestros se sale del tiesto y pierde el norte. ¿Qué decisión tomaríais vosotros si estuvierais ahora mismo en mis zapatos enfrentando este dilema sin contándose? Una racha de viento sacudió las copas de los árboles y Pepe optó por interpretar aquello como una señal del más allá, aunque en el fondo no tenía ni idea de qué le estaban intentando decir sus ancestros. De regreso en Guadalajara, Ángela permanecía pegada al ventanal de su piso, observando con melancolía cómo la ciudad se iba encendiendo con miles de luces a medida que caía la tarde. Christian se había marchado a una reunión de negocios ineludible y ella se quedó allí completamente a solas con sus propios demonios, que era precisamente lo último que deseaba enfrentar en ese instante de soledad. Ahí estaban las estampas de una infancia dorada, instantáneas de ella y Leonardo siendo apenas unos críos sobre las tablas, su padre llevándola en brazos henchido de orgullo tras ganar su primer Grammy, y su madre fundiéndose con ella en un abrazo el día de su boda. Recuerdos de la última Navidad en la que el clan al completo disfrutó de una unión inquebrantable. ¿En qué maldito momento se nos torció el camino de esta manera? Musitó Ángela con la voz quebrada mientras dos lágrimas traicioneras comenzaban a surcarle de nuevo las mejillas. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de esa dicha absoluta a este vacío? Y por primera vez, la duda empezó a carcomerle por dentro, planteándose seriamente que quizás, y solo quizás, ella era la única artífice de ese abismo insalvable, reconociendo que sus propios actos habían desencadenado una tormenta de consecuencias que ahora le tocaba capear sin rechistar.
No obstante, hay un trecho enorme entre admitir que has metido la pata hasta el fondo y tener las agallas necesarias para remangarse y solucionar el entuerto. Son dos universos totalmente opuestos. Y a la joven Ángela todavía le quedaba una auténtica travesía por el desierto para alcanzar esa madurez, un calvario que para su desgracia tendría que recorrer en la más estricta soledad. Porque lo suyo es esa red de seguridad familiar que siempre había estado ahí para amortiguar sus golpes, ahora se limitaba a observarla con frialdad desde la barrera, aguardando con cierto escepticismo para comprobar si de verdad estaba dispuesta a dar un giro radical a su actitud o si todo era fachada. O si por el contrario, simplemente estaba confiando en que las aguas volvieran a su cauce por arte de magia sin que ella tuviera que mover un solo dedo para redimirse. Y mientras este culebrón familiar se cocía de puertas para adentro, la galería seguía rindiendo pleitesía a la Ángela Aguilar del escaparate digital, la diva intocable de los escenarios y las exclusivas. La gente de a pie ignoraba por completo que tras esa máscara de perfección impoluta se escondía una chiquilla lidiando con unos fantasmas que ella solita se había encargado de invocar, intentando descifrar el jeroglífico de cómo recomponer los pedazos de un jarrón que había hecho añicos contra el suelo con su propia imprudencia, atormentándose día y noche con la duda de si su familia volvería a mirarla alguna vez con los mismos ojos de admiración y cariño de antaño. Lo que estaba por suceder en los meses venideros marcaría un antes y un después definitivo, no solo para el futuro de Ángela Aguilar como artista, sino para su propia esencia como ser humano. Se jugaba su papel como hija, como hermana y como eslabón fundamental de un legado dinástico que pesa mucho más que los caprichos de cualquier individuo. Y la incógnita que rondaba en el ambiente, aunque nadie se atreviera a verbalizarla por miedo a romper el silencio, era tan sencilla como demoledora para todos los implicados. ¿Es capaz un clan tan unido de sobreponerse a una puñalada trapera de este calibre? ¿O existen heridas tan profundas que jamás cierran condenándote a convivir eternamente con el escozor? El arranque del año nuevo trajo bajo el brazo una sucesión de acontecimientos que pondrían a Ángela contra las cuerdas, obligándola a mirar de frente una realidad que llevaba tiempo esquivando. El primer plato fuerte de este menú indigesto fue la gira que tenía pactada por contrato junto a su padre y su hermano Leonardo. Un tour de conciertos que se había vendido a bombo y platillo con meses de antelación y que ahora se le antojaba tan peligroso como caminar descalza sobre un campo de cristales rotos. La primera toma de contacto en los ensayos resultó ser un fiasco monumental, un desastre mudo pero ensordecedor que presagiaba lo peor. Ángela se presentó con puntualidad británica, intentando vender la moto de su compromiso y profesionalidad, pero la tensión en el ambiente era tan espesa que se podía cortar con tijeras. Leonardo, con una frialdad que helaba la sangre apenas si le dedicó un escueto gesto con la cabeza, ni siquiera dignándose a mirarla a los ojos al entrar en la sala. Por su parte, Pepe se acercó para darle un beso en la frente, pero fue un gesto totalmente autómata, gélido, carente de ese cariño paternal que solía desbordar en el pasado. Y en el momento en que arrancaron los ensayos quedó patente que el duende, esa química especial que antes brotaba sola entre ellos, se había esfumado por completo del ambiente. Las armonías chirriaban y no por una cuestión técnica, pues las notas eran correctas, sino porque la conexión emocional brillaba por su ausencia. Faltaba esa chispa que convertía sus actuaciones en algo único. El director musical tuvo que parar la música en repetidas ocasiones, intentando descifrar el porqué de aquel desastre, aunque no tuvo el valor de preguntar a las claras, temiendo abrir la caja de los truenos. Todo el equipo técnico notaba que se mascaba la tragedia en el clan Aguilar. Era un secreto a voces que las cosas habían cambiado drásticamente, aunque nadie supiera poner el dedo en la llaga. «Tenemos que hablar de esto y poner las cartas sobre la mesa», soltó finalmente Leonardo, visiblemente harto tras 2 horas de un ensayo que estaba siendo un auténtico suplicio.
Es imposible que salgamos al escenario en estas condiciones. El respetable no es tonto y se va a percatar al instante de que aquí pasa algo muy grave. Pepe asintió con gravedad y chascó los dedos para que el equipo despejara la sala. Los tres Aguilar se quedaron solos en el estudio entre cables y micrófonos, listos para afrontar esa conversación pendiente que llevaban esquivando demasiado tiempo. «Yo soy capaz de comportarme como una profesional», saltó Ángela de inmediato, con un tono de voz que denotaba que estaba totalmente a la defensiva. «Puedo cumplir con mi trabajo perfectamente sin que mis asuntos personales interfieran lo más mínimo en mi rendimiento artístico». Leonardo soltó una carcajada cargada de amargura y le espetó: «No se trata de hacer teatro, Ángela. De lo que estamos hablando aquí es de transmitir sentimientos reales. El público no paga una entrada para ver una actuación fingida. Pagan para ver esa conexión nuestra, para sentir la historia de nuestra familia y toda la tradición que cargamos a las espaldas. Y eso, querida hermana, es algo que no se puede falsificar ni impostar», sentenció Leonardo, y la verdad es que no le faltaba ni pizca de razón. Pepe los observaba a los dos, sintiendo sobre sus hombros la losa de tener que mediar en plena guerra civil fraternal, cuestionándose seriamente si no habría sido una metedura de pata organizar esta gira con las heridas aún sangrando. «¿Pero qué es lo que queréis que haga?», preguntó Ángela, y por primera vez se pudo percibir en su voz un matiz de desesperación auténtica que le salía de las entrañas. «Ya he devuelto hasta el último céntimo, he rescindido los contratos y he pedido perdón por activa y por pasiva. ¿Qué más exigís de mí?». Leonardo se aproximó a ella, clavó su mirada en la suya y le soltó una de esas verdades que duelen pero curan. «Lo que queremos es que te entre en la cabeza por qué lo que hiciste fue una barbaridad. No nos vale con que admitas el error de boquilla, necesitamos que lo asimiles de verdad y entiendas la gravedad del asunto. Queremos que te plantes frente al espejo y reconozcas que te has transformado en una persona a la que los abuelos, si levantaran la cabeza, no reconocerían en absoluto. Exigimos que asumas tu responsabilidad de forma real y que te dejes de palabras vacías y gestos diseñados únicamente para capear el temporal mediático. Lo único que queremos es recuperar a nuestra hermana, a esa Ángela que se desvivía por los demás, y no a esta extraña que solo vive pendiente de su imagen y de trepar en su carrera». El silencio que se instaló a continuación fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo solo roto por el zumbido eléctrico de los focos del plató. Ángela abrió la boca lista para soltar la retahíla de excusas de siempre, para defenderse como gato panza arriba, para explicarse, pero esta vez y por primera vez en su vida se frenó en seco. Cerró el pico, tragó saliva tomando una bocanada de aire y, en lugar de replicar, simplemente asintió con la cabeza, bajando la guardia por una vez. Quizás, y solo quizás, le estaba entrando finalmente en la cabeza que no todos los líos se arreglan con palabrería barata ni con discursos bonitos. Entendió que algunos desastres requieren un cambio de chip total, algo que lleva su tiempo y un esfuerzo titánico y real. «Dame un margen», susurró Ángela con un hilo de voz casi suplicando. «No tengo ni pajolera idea de cómo convertirme en esa persona que esperáis que sea. Me viene grande, pero dadme un poco de cuartelillo». Pepe se acercó, posó una mano pesada sobre el hombro de cada uno de sus vástagos, y con esa sapiencia del que tiene el culo pelado de vivir y sabe que las heridas no curan de un día para otro, sentenció: «El tiempo es lo único que tenemos en esta vida, hija mía, pero no sirve de nada si no lo aprovechas para madurar y espabilar. Podemos sacar adelante esta gira, podemos dar el callo y ser unos profesionales de pies a cabeza, pero en cuanto se baje el telón del último concierto, tú y yo nos vamos a sentar a solas, sin representantes de por medio, sin la prensa rosa husmeando, sin nadie más metiendo las narices, y vamos a hablar a calzón quitado sobre cómo narices hemos llegado a este punto y cómo vamos a salir del atolladero.
Ángela asintió notando cómo se le aguaban los ojos, pero se mordió el labio para no llorar, porque soltar la lágrima ahora parecería puro teatro, meras lágrimas de cocodrilo, y ya había manipulado bastante la situación. Los ensayos siguieron su curso con un ambiente algo menos cargado, todavía lejos de ser perfectos. Pero existía un pacto tácito de que al menos le estaban poniendo ganas al asunto para no descarrilar. La gira arrancó en San Antonio, Texas, un lugar con mucha carga simbólica por ser la cuna de Pepe. El ambiente entre bambalinas era tenso, frío, pero la maquinaria funcionaba. Ángela guardaba las distancias sabiendo perfectamente que estaba siendo mirada con lupa, que cada gesto suyo se analizaba al milímetro y cada palabra pesaba como una losa. Había invitado a Christian con la esperanza de que su presencia fuera un bálsamo para sentirse menos sola, pero él le había dado largas diciendo que tenía sus propios compromisos y líos que atender. La cruda realidad que Ángela se negaba a tragar era que Christian también estaba poniendo tierra de por medio, planteándose seriamente si le compensaba estar atado a alguien que parecía empeñada en tirarse piedras contra su propio tejado una y otra vez. El primer concierto fue un éxito rotundo de cara a la galería, el juego de luces, la música, una producción impoluta. Pero los que conocían el percal de la familia Aguilar notaban que algo chirriaba, la frescura y el duende se habían esfumado. Todo estaba milimetrado, ensayado, hasta la náusea, perfecto en la forma, pero absolutamente vacío en el fondo. Las sonrisas eran para la foto, los abrazos sobre las tablas eran pura coreografía, y en cuanto bajó el telón y se apagaron los focos, cada mochuelo se fue a su olivo sin rastro de esas celebraciones que solían montar después del bolo. Ángela se quitó la máscara de maquillaje frente al espejo del camerino y se topó con una desconocida devolviéndole la mirada. ¿Quién narices eres?, se preguntó en voz alta. ¿En qué momento dejaste de ser tú misma para convertirte en este producto de marketing? No hubo respuesta, solo su propio reflejo juzgándola con severidad en medio de un silencio sepulcral. En Houston, la segunda parada de la gira, saltó la sorpresa. Apareció Emiliano Aguilar. Nadie le había dado vela en este entierro, ni le habían invitado, pero allí estaba plantado en la última fila del auditorio, escrutando a su familia sobre el escenario. Había cierta justicia poética en ver esa estampa. La oveja negra, el desterrado, observando el circo familiar del que nunca formó parte, siendo testigo de primera mano de cómo la niña bonita, la perfecta, también estaba siendo apartada poco a poco del rebaño. Al terminar el concierto, Emiliano no intentó colarse en los camerinos, ni buscó a su padre ni a sus hermanos para saludar. Se quedó allí clavado hasta que no quedó ni un alma reflexionando sobre las vueltas tan raras que da la vida y el karma, pensando en cómo él había estado en el pellejo de Ángela años atrás, siendo el que trajo la deshonra, el que la pifió a lo grande, y sintió algo inesperado, lástima y compasión por su media hermana. Le mandó un mensaje de texto a Leonardo. He estado en el concierto, sé que no pintaba nada allí y que no me invitasteis, pero me apetecía ver a la familia aunque fuera de lejos. Espero que Ángela sepa que esto pasa en las mejores familias, que los lazos se rompen y a veces se pegan y otras veces simplemente aprendes a vivir con las grietas y a tirar para adelante. Si alguna vez le apetece charlar con alguien que sabe de sobra lo que es ser el apestado del grupo, dile que aquí me tiene para lo que haga falta. Leonardo leyó el mensaje un par de veces antes de contestar. Gracias, hermano, se lo diré. Para cuando la gira aterrizó en Los Ángeles, la cosa había mejorado un pelín, aunque fuera mínimamente. No eran la piña que el público recordaba ni de lejos, pero habían encontrado una fórmula para coexistir profesionalmente sin matarse. Habían aprendido a compartir las tablas sin necesidad de abrirse el corazón ni fingir lo que no había. Era un avance, aunque lento y doloroso como una muela picada. Pero lo que sucedió la última noche de la gira en el mítico Hollywood Bowl sería el detonante que terminaría de romper a Ángela por dentro o lo que la salvaría definitivamente del abismo.
En mitad de una canción Ángela se quedó totalmente en blanco, se le fue la letra por completo, como si se la hubieran borrado de la mente. Era un tema que había cantado 1000 veces una ranchera clásica que había mamado desde pequeña y se sabía de carrerilla. Pero allí, ante miles de almas y con su familia al lado, su mente hizo un apagón total. Leonardo reaccionó al instante, cogió el micrófono y le echó un capote cubriendo su parte. Pepe hizo lo propio salvando los muebles de cara al público, pero Ángela se quedó allí plantada como una estatua, sintiendo cómo toda la presión que había estado tragando durante meses finalmente estallaba por dentro. Terminó la canción con el piloto automático puesto, forzó una sonrisa profidén para las cámaras. Y siguió con el espectáculo, pero algo en sus adentros se había quebrado de manera irreparable y no tenía pinta de tener arreglo. Cuando los focos se apagaron y el bullicio del concierto quedó atrás, Ángela sintió que el mundo se le venía encima en la soledad del backstage, desmoronándose por completo. No fue un espectáculo de diva, no hubo gritos histéricos ni esos numeritos teatrales a los que la prensa estaba acostumbrada. Simplemente se dejó caer en el suelo frío de su camerino, con la espalda pegada a la pared, y permitió que las lágrimas brotaran como un manantial descontrolado sin hacer el más mínimo esfuerzo por contener el llanto. Christian, que había viajado expresamente para acompañarla en esa última noche de la gira, la encontró hecha un mar de dudas y sin mediar palabra se sentó a su vera en el suelo. «¿Esto no puede seguir así?», soltó Ángela con la voz totalmente quebrada y hecha añicos por la presión. «Ya no tengo fuerzas para fingir que todo es color de rosa cuando por dentro estoy destrozada. No puedo seguir interpretando este papel, esta versión de mí que todos exigen ver. No tengo ni idea de cómo recomponer los pedazos, Christian. No sé cómo recuperar a los míos, a mi familia». Christian la envolvió en un abrazo protector y por primera vez en su historia juntos no intentó poner paños calientes ni soltar el típico discurso de que todo iría bien. Simplemente la dejó desahogarse y llorar todo lo que tenía dentro. Porque a veces vaciarse es lo único sensato que uno puede hacer. Ángela, dijo Christian finalmente cuando la tormenta amainó un poco. ¿Te has planteado seriamente buscar ayuda profesional? Y no me refiero a arreglar los líos con tu familia ahora mismo. Hablo de curarte tú, de trabajar en tu interior para entender qué demonios te llevó a tomar esas decisiones que tanto te pesan. Ángela le sostuvo la mirada y, lejos de ponerse a la defensiva o rechazar la propuesta, asintió con la cabeza, admitiendo que había tocado fondo y que necesitaba un salvavidas externo urgentemente. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, Ángela marcó el número de su madre. «Mamá, creo que necesito un especialista, ayuda de verdad, y no sé cómo pedírtelo, sin que pienses que es otra de mis estrategias para llamar la atención o manipular la situación a mi favor». El tono de Annelise Álvarez cambió al instante, suavizándose con una ternura maternal que Ángela echaba de menos. «Hija mía, pedir socorro no es de cobardes ni es una debilidad. Al contrario, es el acto más valiente que puedes hacer ahora mismo. Tu padre y yo vamos a estar a tu lado en esto. Si de verdad estás dispuesta a currarte tu bienestar, a trabajar en ti misma, sin excusas, ahí nos tendrás. Nunca nos hemos ido, siempre hemos estado aquí. Solo estábamos esperando a que tú estuvieras lista para dar el paso». Y Ángela supo que quizás por primera vez en mucho tiempo había acertado con su decisión. Los meses que siguieron fueron una travesía por el desierto, un tipo de dificultad muy distinta a la de los escenarios. Ángela comenzó con la terapia, sesiones semanales intensas donde le tocó enfrentarse a sus propios fantasmas y a verdades sobre sí misma que llevaba años escondiendo bajo la alfombra. Tuvo que poner bajo el microscopio su relación tóxica con el éxito, su obsesión con la fama y esa necesidad insaciable de que los demás le doraran la píldora. Le tocó reconocer que gran parte de su actitud altiva nacía de un miedo atroz a no ser suficiente, a ser la eterna hermana pequeña que tiene que justificar su silla en la mesa de los grandes. «El éxito profesional no te hace más valiosa como ser humano», le espetó su terapeuta en una de las sesiones más duras. «Tú naciste siendo valiosa.
El problema es que te han enseñado a medir tu valor en estatuillas en cifras de seguidores y en contratos millonarios. Y cuando esa es tu vara de medir, estás condenada a la insatisfacción porque nunca serás suficiente. Siempre habrá alguien con más premios en la estantería, más gente siguiéndole o más dinero en el banco. Es una carrera de ratas que no puedes ganar. Aquellas palabras le calaron hasta los huesos de una forma que nada más lo había hecho. Despacio, con paso lento pero firme, Ángela empezó su metamorfosis. No fue cosa de un día. Hubo recaídas, por supuesto. Hubo momentos donde el viejo ego asomaba la patita y volvía a sus patrones de mirarse el ombligo y justificar lo injustificable. Pero la diferencia era que cada vez que tropezaba, ahora tenía el manual de instrucciones para detectarlo y corregir el rumbo, y eso lo cambiaba todo. Leonardo fue el primero en percatarse del cambio de aires. Un día recibió un mensaje de ella en su móvil. Sé que suena a disco rayado porque lo he dicho antes, pero esta vez va en serio. Lo siento en el alma. No solo por mis actos, que es obvio, sino por el daño emocional que te causé, por hacerte de menos, por no valorar tu talento y creerme el centro del universo más importante que tú. Me equivoqué de medio a medio. No espero que me perdones ya al instante, solo quiero que sepas que ahora lo entiendo todo. Leonardo leyó el texto varias veces antes de contestar de forma escueta: gracias por decirlo. No fue una reconciliación de película inmediata. Leonardo seguía con la guardia alta manteniendo las distancias, pero aquello era un primer ladrillo, un pequeño gesto que sugería que tal vez había esperanza de reconstruir el puente que habían dinamitado. Finalmente Pepe y Ángela tuvieron esa conversación pendiente que se debían el uno al otro. Se citaron en el rancho de Zacatecas, en el mismo despacho donde meses atrás Pepe le había cantado las 40 mostrándole las pruebas de sus desmanes. Pero el ambiente era distinto esta vez. Ángela venía con las orejas gachas, preparada para escuchar y callar, no para soltar excusas. «Papá, necesito que sepas una cosa», arrancó Ángela con humildad. «Llevo tiempo trabajándome por dentro con un terapeuta y he abierto los ojos a muchas cosas que me negaba a ver. Me he dado cuenta de que utilicé el apellido Aguilar como si fuera mi cortijo privado, cuando la realidad es que es un legado sagrado que comparto con Leonardo, con Anel, con Emiliano, con el tío Toño, con toda la dinastía. Me di cuenta de que confundí la confianza con tener carta blanca y traté a mi propia familia como si fueran piedras en mi camino, en lugar de verlos como las personas que se dejaron la piel para hacer posible mi carrera». Pepe escuchó impasible, notando en la mirada de su hija una sinceridad que hacía años no vislumbraba. Cuando Ángela terminó su alegato, Pepe soltó un suspiro profundo antes de sentenciar: «Ángela, tu madre y yo te lo dimos todo en bandeja de plata, pero quizás al dártelo todo, te robamos la oportunidad de aprender lo que cuestan las cosas de verdad. Tal vez te protegimos tanto entre algodones que no desarrollaste la empatía necesaria para ver cómo tus actos salpican a los demás. Parte de esta culpa también recae sobre nuestros hombros. Pero mira ahora, ya eres una mujer adulta, y ser mayor de edad implica algo más que libertad. Significa cargar con el peso de tus decisiones. Los adultos, Ángela, tenemos que pechar con nuestros errores y comernos las consecuencias, nos gusten o no. Lo tengo clarísimo, papá, y te juro que es lo que quiero hacer. Necesito cambiar el rumbo, quiero ser una mejor versión de mí misma y dejar atrás todo este lío. No voy a venderte la moto prometiendo que seré perfecta porque salta a la vista que no lo soy, pero te doy mi palabra de que voy a currármelo cada día. Prometo poner a la familia en el pedestal que se merece por encima de cualquier otra cosa. Y te prometo algo más: si noto que empiezo a perder el norte, otra vez pediré ayuda a gritos antes de que la situación se desmadre y llegue tan lejos como ha llegado esta vez», dijo Ángela con la voz quebrada. Pepe, visiblemente conmovido, dio un paso hacia su hija y la envolvió en un abrazo sentido de esos que aprietan el alma. Pero ojo, no era aquel abrazo indulgente de antaño que gritaba «borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada». Era un abrazo distinto, uno que decía «te quiero con locura, pero las heridas siguen abiertas
y cicatrizar va a llevar su tiempo. Ángela lo pilló al vuelo y lo aceptó con resignación porque por fin le entraba en la cabeza que hay desastres que no se arreglan con 4 gestos rápidos ni buenas caras. Comprendió que la confianza se gana a cuentagotas con paciencia y sudor, pero se pierde en un abrir y cerrar de ojos. Recuperarla exige constancia y sobre todo una buena dosis de humildad real sin postureo. Llegó el momento de la verdad. Emiliano y Ángela se vieron las caras en persona, por fin rompiendo la distancia digital. Fue una cita de lo más rara, 2 medio hermanos criados en galaxias diferentes, ambos marcados por la sombra del rechazo familiar, aunque cada uno cargaba con su propia cruz por motivos muy distintos. Quedaron en territorio neutral en una cafetería tranquila de Tijuana, lejos de los focos y los chismes de la prensa rosa. Se tiraron 2 horas largas rajando de sus vidas, confesando sus cagadas y compartiendo esa esperanza común de arreglar las cosas algún día con el clan Aguilar. ¿Cómo narices aguantaste?, preguntó Ángela, incapaz de ocultar su asombro. ¿Cómo sobreviviste sabiendo que papá te había hecho el vacío y te había apartado de todo contacto? Emiliano esbozó una sonrisa melancólica antes de responder. Tuve que aprender a ser yo mismo más allá del apellido Aguilar y todo lo que conlleva. Me tocó buscarme la vida y construir mi propia identidad fuera de la sombra de la familia. No te voy a mentir, fue duro de narices y muy solitario, pero al final me hizo libre. Ya no busco la palmadita en la espalda de papá para saber quién soy. A ver, sería la leche tenerla, no lo niego, pero mi valor como persona ya no depende de su visto bueno. Y ahí está el verdadero poder, hermanita, entender que lo que vales no te lo da tu apellido ni lo que la gente cotillee sobre ti. Aquellas palabras le calaron muy hondo a Ángela y le siguieron rondando la cabeza mucho tiempo después de despedirse en aquel café. Tenía guasa, la cosa tuvo que ser Emiliano, el hermano repudiado, quien le diera la lección magistral más valiosa sobre lo que significan la familia y la identidad propia. Los meses pasaron volando hasta convertirse en 1 año y en ese tiempo Ángela pegó un cambio. No fue algo de película de la noche a la mañana, pero los cambios se notaban a leguas. Empezó a usar su influencia para hablar sin tapujos de salud mental, de lo vital que es ir a terapia y de tener la madurez de admitir cuando uno ha metido la pata hasta el fondo. Comenzó a currar con Leonardo en proyectos donde iban de tú a tú, donde ninguno era más que el otro y las decisiones se cocinaban entre los dos. Empezó a contar con la familia para las decisiones gordas de su carrera, consultando antes de actuar en lugar de soltar la bomba a toro pasado. Leonardo, que no es tonto, se coscó de estos cambios y poco a poco, con pies de plomo, empezó a bajar la guardia. Retomaron el contacto frecuente, primero hablando solo de curro y negocios, pero luego pasando a temas más íntimos y personales. La confianza se estaba levantando de nuevo, ladrillo a ladrillo, charla tras charla, recuperando el tiempo perdido. Anelis la mayor se convirtió en una pieza clave, un puente fundamental en toda esta obra de reconstrucción familiar. Ella siempre se había mantenido al margen del fuego cruzado, pero su presencia y su negativa a posicionarse en un bando ayudaron a que los teléfonos no dejaran de sonar entre ellos. Fue ella la que montó una cena familiar donde por primera vez en más de 1 año todos los hermanos se sentaron a la mesa por gusto y no por obligación laboral. Para ser sinceros, aquella cena no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Hubo momentos donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, silencios eternos y charlas banales sobre el tiempo para no tocar la fibra sensible. Pero también hubo hueco para echarse unas risas de verdad, para la nostalgia y para reconocer calladamente que pase lo que pase, la sangre tira. Y cuando la velada llegó a su fin y cada mochuelo se fue a su olivo, quedó la sensación en el aire de que quizás la dinastía Aguilar tenía futuro después de todo. Cuando las siguientes navidades asomaron la nariz, las aguas habían vuelto a su cauce de forma notable. No, la situación no era idílica, no nos engañemos.
Nada volvería a ser como antes porque hay puñaladas que dejan cicatriz de por vida, pero habían logrado encontrar una nueva normalidad con la que convivir. Una manera distinta de ser familia con las cosas más claras, los límites bien puestos y dejándose de tonterías y apariencias de perfección. Esas navidades se juntaron todos en la finca. Hasta Emiliano recibió invitación, la primera que le llegaba en años, todo un hito. Y aunque el rollo con Pepe no estaba para tirar cohetes y seguía tenso, al menos se dirigían la palabra. Ángela apareció allí la primera. Se puso el delantal para ayudar a su madre en los fogones, algo que tiempo atrás le hubiera parecido que no iba con su estatus de diva. Estuvo un buen rato con Leonardo preguntándole por su música y prestando oreja de verdad, en lugar de estar esperando impaciente para hablar de su libro. Al sentarse a la mesa para cenar, Anelis Álvarez, la jefa del clan, pidió que todos se agarraran de las manos en círculo. «Este año se nos ha hecho muy cuesta arriba», arrancó con la voz tomada por la emoción. «Casi nos vamos al garete como familia, pero miradnos, aquí seguimos, y eso es lo único que cuenta. No somos perfectos ni de lejos y seguimos lamiéndonos las heridas, pero estamos unidos, y mientras estemos así, hay luz al final del túnel». Y fue Pepe quien puso la guinda clavando la mirada fijamente en Ángela. «Las familias se levantan con amor, hija, pero se mantienen en pie gracias al perdón. El auténtico perdón no es un acto inmediato, es una travesía que exige una metamorfosis profunda y se ratifica con hechos tangibles porque las palabras bonitas se las lleva el viento. Siento un orgullo inmenso por este clan, por cada uno de vosotros, porque habéis tenido las agallas de enfrentar la tarea más ardua de todas, curar las heridas abiertas». Tras la velada, Ángela se quedó a solas con sus pensamientos evocando la memoria de su abuela, mientras sus ojos recorrían los retratos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre que presiden el rancho. Reflexionó sobre la inmensa herencia cultural que forjaron todo ese imperio de tradiciones y sintió el peso de lo cerca que estuvo de reducirlo a cenizas por culpa de un ego desmedido y una ambición ciega. En ese instante de lucidez se juró solemnemente que jamás volvería a menospreciar el peso de su apellido ni a dar por sentado el privilegio de su historia. Decidió que el verdadero homenaje a sus abuelos no residía solo en las rancheras que cantaba, sino en su conducta diaria y en la delicadeza con la que cuidaría los lazos con los suyos. «Perdonadme, abuelos», murmuró con la voz quebrada frente a las imágenes. «Sé que os fallé, pero os prometo que estoy en el camino de aprender la lección. Aún sigo en ello, asimilando cada golpe y cada enseñanza que la vida me presenta. Y quizás si hay algo más allá, y Antonio y Flor observan desde algún rincón del firmamento, su orgullo no nacería de una perfección inalcanzable, sino de ver que su nieta tuvo el coraje de reconocer sus fallos y la humildad para intentar repararlos». La crónica de Ángela y el borde del abismo al que se asomó la familia no culminó con el típico desenlace rosa de las películas de princesas. La vida real, cruda y sin filtros, casi nunca nos regala esos finales perfectos de la ficción. Sin embargo, alcanzó un cierre auténtico, uno que acepta que las cicatrices no desaparecen por arte de magia, que la confianza hecha añicos tarda años en recomponerse y que a veces los vínculos de sangre deben reinventarse para sobrevivir. Ángela continuaría brillando bajo los focos, manteniendo su estatus de figura pública indiscutible. Sus álbumes seguirían siendo éxitos de ventas y los estadios colgarían el cartel de completo, pero ella había comprendido al fin que todo ese ruido mediático es pasajero y volátil. Entendió que el calibre de una existencia plena no se mide por las estatuillas doradas ni por los aplausos de extraños, sino por la solidez de los lazos que tejes y cuidas con los tuyos. Se trata de valorar a quienes permanecen a tu lado cuando se apagan los reflectores y el silencio inunda la sala tras la marcha del último espectador. Y así, mientras el clan Aguilar retomaba su senda unidos pero sabedores de lo fácil que es romperse,
asimilaron una verdad universal que tarde o temprano golpea a todas las casas. Descubrieron que el cariño por sí solo no basta si no va de la mano del respeto mutuo, la sinceridad brutal y la disposición inquebrantable de arremangarse para solucionar los conflictos. Se trata de tener la capacidad de mirar a los ojos y valorar profundamente a quienes son los verdaderos pilares en tu vida. Comprendieron que ser familia es una acción constante, no una etiqueta estática. Es algo que se construye con esfuerzo diario, no un derecho adquirido por compartir sangre o apellido. El legado de los Aguilar estaba destinado a perdurar contra todo pronóstico y marea. No obstante, la versión que resurgió de entre las cenizas de la polémica era distinta, mucho más despierta, cautelosa y revestida de una necesaria humildad. Quizá esa evolución era precisamente lo que hacía falta para rendir un tributo genuino y duradero a la memoria sagrada de Antonio y Flor. No buscaban una fachada de perfección plástica, sino una humanidad palpitante con sus tropiezos, sus redenciones y un amor que, aunque imperfecto, es lo más real que tienen. Definitivamente la perfección nunca fue el objetivo.